Hello, Peter. ¿Qué tal? Bienvenido a la vuelta del podcast. Esto es nueva temporada. Inauguramos nueva temporada con este podcast, no me he dado cuenta. Aplausos de fondo. ¿Temporada Pues- que 4? Creo que sí, ¿no? Puede ser, ¿eh? Temporada 4 del podcast del Club de Malas Madres. Esto habría que verlo, Pedro, a ver si estamos A ver si diciendo estamos algo dando que un no dato es real. falso. Pondremos abajo en pequeño. No, es la 5, es la 3. Datos falsos o no, verdaderos. Y como cada nuevo curso en el podcast del Club de Malas Madres, hay temas que se repiten, temas muy importantes para las malas madres, y hoy es un temazo, de los que preocupa muy mucho, que son las rabietas. Pase el tiempo que pase, sea nuevo curso o no, siempre las rabietas te acompañan en tu vida, mala madre. Bueno, hasta que los niños y las niñas cumplen cierta edad. Ahora le preguntaremos a nuestro experto si esto hay un fin de temporada de verdad de las Ojalá que rabietas sí. o no. Pero Pedro y yo estamos sumidos los dos en las rabietas. O sea, yo le contaba mi bucle de rabietas de esta mañana con Luchi y es como, no me quiero poner esa ropa, la coleta tiene que ser más larga. Pedro, ¿cómo le explicamos a Luchi que tiene el pelo rizado? Y que cuando le hacen la coleta con el pelo mojado, luego hace el pelo ¡shum! Y sube. En algún momento se va a dar cuenta. Se dará cuenta con qué edad. No, ya, esperemos que no sea dentro de mucho. Pero da igual, tú te levantas por la mañana y puede ser la coleta, puede ser la ropa, puede ser que el pan que le gustaba ayer ya hoy no le gusta a Pedro. Entonces, puede ser que no quiere ir andando al colegio, puede ser que quiere salir hoy con una pelota amarilla en la mano. Da igual, Pedro, tú te levantas por la mañana y no sabes cuál va a ser la bomba que está a punto de explotar. Claro, si sale de la rutina, un poquito de Claro, esto es como vivir en un campamento militar. todo el una día. aventura cada ¿Sabes? día. Esto es como vivir en un campamento militar dando órdenes todo el día sin saber dónde el peligro acecha. Te lo prometo que es como de verdad, o sea, es como un juego. Entonces, claro, muchas mañanas te levantas tú con la disciplina positiva a tope y dices, venga, hoy la ropa no va a ser problema, vamos a dejar que mi hija investigue y se ponga lo que quiera. Venga, hoy la coleta no va a ser problema, si la tengo que hacer 5 veces, se la voy a hacer. Hoy el desayuno no va a ser el problema, va a desayunar lo que ella quiera. Pues siempre pasa algo, Peter. Vaya. ¿Con qué rayita está Pedrito así como que dijeras tú? Es que esto le desquicia. Eso es lo de la comida que a ayer le gustaba y hoy no, por ejemplo. O cosas por el estilo, ¿A chorraditas. ella le así. gustaba una comida? Hoy no. Su comida preferida hoy. Esto a mí no me gusta, nunca me ha gustado. De verdad que te lo he dicho muchas veces. No me estáis engañando. Sí. Además, a ver, nos reímos malas madres, hay que reírse, hay que tomarse la vida con humor, pero en el fondo te da como mucha pena, ¿verdad? ¿No te pasa? Porque a mí con Luchi, es que Luchi, a lo mejor con una cosa de esa, entra en bucle y entra en una tristeza muy gorda. ¿Sabes lo que te quiero Sí, decir? pero también se le suele pasar rápido, por lo menos Sí. no le Ah, dura mucho, ¿no? Bueno, eso será Pedrito. Eso será el carácter ya también, ¿no? Eso ya hablaremos de tipos de niños y de niñas. Aquí cada uno. Luchi no, Luchi se engancha. Ella se engancha fuerte a las cosas. Y tanto que entra con una tristeza que me da una pena tremenda que acabe teniendo un día triste por algo tan tonto. Claro que para ella es muy importante. Claro. Bueno, Pedro, nosotros tú y yo ya más no lo podemos analizar. Nuestro conocimiento Necesitamos ayuda. llega hasta aquí. Y como necesitamos ayuda, hoy hemos pedido el comodín del público y hemos dicho a Rafa Guerrero, experto en todos estos temas, en gestión de las emociones y en cómo gestionar, como dice su último libro, cómo gestionar los problemas de conducta de manera respetuosa. Menudas rabietas que está hoy conmigo aquí, que le he estado echando un ojo y tiene claves súper importantes. Vamos a intentar salir de aquí gestionando mejor las rabietas y que mañana por la mañana sea un día mejor. Bienvenidas, malas madres. Bienvenida al podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa, una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast para gritar que somos malas madres, desmitificar la maternidad y romper el mito de la madre perfecta, para colgarnos nuestra M de mala madre, dejar atrás la capa de Superwoman y reírnos de nuestras imperfecciones, para recordar que juntas somos más fuertes, mandar la culpa bien lejos y luchar por una conciliación real. Porque mal de muchas, consuelo de malas madres. Muy buenas, Rafa. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Pues nada, feliz de estar nuevamente aquí contigo y con vosotras, malas madres. Muy bien. Muy feliz. Te digo que el honor de repetir podcast lo tenéis por ahora dos chicos
José Carlos Ruiz y tú, Rafa. ¿Sabes? Joder, Así que guay. vais a ser mis Ojalá. invitados especiales que de vez en cuando apareceréis porque tenéis tanto tema y tanto que aportar a este podcast que es maravilloso tenerte. Así que gracias por hacer hueco, que sé que estás hasta Nada. arriba, liado de proyectos, el nuevo libro Menudas Rabietas, conferencias por todo el mundo. ¡Wow! ¿No? Gracias, Laura. La verdad que ya te digo que es un placer siempre colaborar con vosotras, verte, escucharte y bueno, pues poder aportar mi granito de arena. Así que nada, pues muy feliz y muy contento de estar aquí con vosotras. Bueno, pues esto es un podcast de ayuda, un podcast de autoayuda, tanto para Pedro como para mí, que estamos en momentos rabietas tremendo, pero que además es una ayuda a muchísimas malas madres, porque compartí, me mandaron muchísimas preguntas a través de stories para ti, a través del libro, que lo tengo aquí, hablaremos de él, Menudas Rabietas, el nuevo libro de Rafa Guerrero. Y bueno, esas preguntas están dentro del guión que te voy a ir lanzando y al final la mayoría son iguales, ¿eh? Son preguntas, pues al final hay una pregunta clave que iremos intentando dar respuesta a lo largo de este podcast, que es cómo enfrentarnos a la rabieta, cómo gestionar lo que tú dices, ¿no? En el subtítulo, cómo gestionar los problemas de conducta de esas rabietas de manera respetuosa, porque es como que lo tenemos muy claro, que queremos hacerlo bien, pero la paciencia nos falla muchas veces. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo preguntas, pero yo creo que para empezar a hablar de rabietas, Rafa, hay una parte que tú hablas en el libro y que comienzas también hablando y que siempre lo tienes muy en cuenta, que son las emociones. Es decir, para hablar de rabietas, primero hay que hablar de emociones, a las que tú das tanta importancia, que aparte me gusta mucho porque hablas de que para la sociedad hay emociones de primera y emociones de segunda, ¿no? Y entonces quiero que me hables un poquito de esto y que además me hables de si hay unas emociones concretas que nos llevan a esas rabietas. Venga, vale, pues vamos con ello. A ver, yo creo que vivimos en una sociedad, como bien sabes, Laura, una sociedad que está, bueno, pues muy dirigida, muy gestionada por el adulto y para el adulto, donde lo importante es estar bien, bueno, donde tenemos siempre presente, ¿no?, lo que son las emociones más agradables y donde dejamos en un segundo plano las emociones que son más desagradables, ¿no? Por eso hablo de emociones de primera y emociones de segunda. Y así nos centramos, ¿no?, en el ámbito más educativo, pues a mamá, a papá, a los docentes, lo que nos gusta es ver a nuestros hijos y a nuestros alumnos que estén felices, que estén contentos, que se sientan orgullosos, que estén en calma. Y esto, en algunas ocasiones, Laura, es bueno, pues un objetivo no fácil de alcanzar, ¿no? Lo cierto es que nuestros niños constantemente, al igual que nosotros, pues sienten rabia, sienten miedo, sienten tristeza, sienten celos porque sus hermanos tienen cosas que ellos no tienen. Es decir, la situación, digamos, habitual del ser humano es estar desregulado, ¿no? Entonces, por eso hablo de emociones de primera y emociones de segunda, porque para el adulto, con la visión del adulto, trata de condicionar y trata de atender aquellas emociones que al adulto le gustan y, por supuesto, a los niños también, que son estas emociones, bueno, pues de curiosidad, de amor, de alegría, de tranquilidad, de calma. Pero, por otro lado, tendemos a no hacer caso y tendemos a dejar en un segundo plano y hasta incluso a negar y a criticar a nuestros hijos porque sienten miedo, porque sienten rabia, porque sienten celos. Y claro, esto es un poco injusto. Es un poco injusto porque, como ya hemos explicado en otros podcasts, ¿verdad, Laura? Las emociones surgen, quieras o no quieras, seas consciente o no seas consciente. Es decir, que no tenemos control sobre la aparición de la emoción. Lo que sí que podemos hacer es, bueno, pues entrenarnos, alfabetizar nuestras emociones y tener un mínimo de inteligencia emocional como para que yo pueda gestionar la consecuencia de la emoción que yo estoy viviendo. Es decir, que la emoción en sí no se gestiona, lo que se gestiona es la conducta asociada a la emoción. Yo puedo trabajar con mi hijo que deje de ser tan agresivo ante determinadas situaciones, pero lo que no puedo hacer es evitar que sienta rabia. Que esto ya lo hilo, ¿no?, con la segunda parte de la pregunta que me hacías. Una cosa es que para los adultos hay emociones de primera, que son las, bajo mi punto de vista, mal denominadas emociones positivas, y que luego haya otras emociones que sean emociones de segunda, que son las emociones negativas, pero tan importantes son unas como otras. Por tanto, hay que dar cancha a todas las emociones. Entre otras cosas, Laura, porque no controlamos las emociones que aparecen. Ya luego vemos qué herramientas y qué destrezas tenemos para gestionar. Tú preguntabas si qué tiene que ver
todo esto de el abanico, ¿no?, emocional con las rabietas. Bueno, pues las rabietas vienen de la rabia. Es decir, cuando un niño siente una emoción como es la rabia, es porque siente que algo es injusto, es porque le estamos dejando sin hacer algo que le apetece hacer, o es porque lo obligamos a hacer algo que ahora mismo no le apetece hacer, ya sea ducharse, ya sea recoger los juguetes del parque porque no subimos, o ya sea secarte después de la piscina porque ya toca subirse a casa, ¿no? Y entonces, eso es sentir rabia, eso es una emoción que es normal, que es legítima y que hay que acoger y que hay que acompañar, ¿no? Pero cuando el niño no es capaz de gestionar esa rabia, se convierte en rabieta. Es decir, yo siempre digo que la rabieta es la puesta en escena de la rabia, pero no podemos olvidar, mamás y papás, que la rabieta es la manera más adaptativa, más eficaz que tiene el niño de decir esto no me mola, esto no me parece justo y esto no lo quiero. Que a veces los adultos tendemos a criticar de, bueno, ya está el niño otra vez con la rabieta, fíjate cómo se pone, si es que de verdad, si es que es tan inmaduro, ¿no? Y es la manera más adaptativa que tiene de decirte, esto no me gusta. Eso es una rabieta. Es decir, rabia y rabieta no son sinónimos, pero sí que va muy de la mano. Cuando yo como niño de 3 años, como niña de 5 años, no soy capaz de identificar, de gestionar adecuadamente la rabia y de poder comunicársela a mis padres de una manera asertiva, lo cual esto es algo que viene mucho más tarde, esto se convierte en rabieta. Y entonces lo que hago es gritar, pegar, insultar, porque es a lo que me invita la rabia. Esto es natural. No digo que esté bien. No voy a entrar en si está bien o está mal. Esto dependerá mucho del contexto, dependerá de la edad, dependerá de muchísimas cosas. Yo no entro en si está bien o está mal. Simplemente que es natural. Que un niño enfadado pegue es natural, es normal. No digo que esté bien, esto hay que limarlo. Por supuesto que hay que limarlo, pero hay que entender que tiene 3 años. No sé si con esto me explico, Laura. Te explica maravillosamente y empiezas a abrir muchos temas que me emociona porque lo explicas muy bien. Aquí hay varias cosas. Por un lado, también luego profundizaremos porque me parece súper importante eso que has dicho de que la sociedad no está preparada para estas emociones negativas, pongamos entre comillas, ¿vale? Pero negativas de los niños y de las niñas, porque, bueno, pues por ejemplo esto que has dicho que me gusta mucho, que es normal que un niño con rabia pues quiera pegar, como 3 años, y veo la imagen de Milucci aquí a mi lado en cualquier momento de los que le ocurre. Entonces, claro, el problema es que muchas veces esta sociedad que no prioriza la infancia y que lo hemos visto en tantísimos momentos y que tenemos que luchar tanto porque hay una perspectiva de la infancia y los derechos de los niños y de las niñas sigan ganando terreno, porque es increíble, y más en una sociedad en la que cada vez hay menos natalidad, hay menos niños y menos niñas, al final nos encontramos con mucho más individualidad y más separación y menos apoyo a las familias en todos los sectores, y eso lo vivimos tú y yo, cada uno en nuestra área. Pero claro, eso lleva a que, como esos niños no son bienvenidos, mucho menos son bienvenidos sus rabietas. Y una rabieta te puede ocurrir en el supermercado, una rabieta te puede ocurrir en el parque, una rabieta te puede ocurrir en la tienda, y eso al final, la gestión de manera respetuosa de los padres y de las madres se ve muy condicionada por la sociedad y por dónde te va a ocurrir esa rabieta. Total. Aquí una de las grandes claves de todo esto, que va mucho más allá de las rabietas, Aquí la clave está en la perspectiva. Es decir, todo lo que hemos hablado tiene que ver con la perspectiva del adulto. Es decir, esto es preguntarle a un padre o una madre, oye, ¿a ti te gustaría que tu hijo sintiera más bien emociones tipo alegría, curiosidad, amor, o prefieres que sienta miedo, rabia o tristeza? El 99% de los padres te dirá que prefiere el primer grupo de emociones. Pero no se trata de lo que el padre quiere, no se trata de lo que la madre desea, le apetece, es decir, cuál es su expectativa. No se trata de expectativas del padre, consiste en que nos adaptemos a la perspectiva y a la realidad del niño. ¿O acaso a los padres nos pensamos que a los niños les apetece estar enfadados? ¿O los padres nos pensamos que nuestros niños les apetece sentir miedo? No, a nadie le gusta sentir las mal denominadas emociones negativas. Yo hablo más bien de emociones de aproximación y emociones de defensa. A nadie le gusta hablar de emociones de defensa. A nadie le gusta sentir miedo. A nadie le gusta estar muy enfadado. Y a nadie le gusta estar triste. A nadie. Niños, adolescentes y adultos, Laura. A nadie. El problema está en que confundimos perspectivas. Que una cosa es que yo quiera que mi hijo esté alegre, lo cual es legítimo y lo cual queremos todos los padres, pero otra cosa diferente es que yo le he dicho a mi hijo que recoja los juguetes porque es hora de irse a duchar y mi hijo no le apetece
recoger, porque le gustaría seguir jugando, es legítimo. Pero Que muchas sea veces yo creo que los padres y las madres, sobre todo con ayuda de expertos como tú, acabamos cambiando esa perspectiva y entendiéndola, unido a que muchas de nosotras acabamos haciendo seguramente tarde, 30, 40 años, un camino de autoconocimiento. Entendemos que las emociones buenas tienen que venir precedidas de saber lo que son las emociones malas, porque si no, no claro, son necesarias de experimentar. Pero a mí lo que me preocupa es que cuando uno, y seguro que muchas de las malas madres que te escuchan son seguidoras tuyas y lo intentan cada día, aunque no con tanto éxito, afecta mucho el entorno social, familiar, la claro. perspectiva de la sociedad de la calle, que te digo, que sabe perfectamente cómo gestionar las rabietas de tus hijos, pero no la de los suyos. Sabes que esto es como... ahí es muy gracioso Gran Vico, porque él tiene una charla que llama venimos a hablar de los hijos de tus vecinos, porque de los tuyos no se puede hablar, porque ¿sabes lo que te quiero decir? Es como siempre Sí, sí, sabemos lo que hay que hacer para los hijos de los otros. Entonces, claro. yo a lo que voy, que es muy difícil que una madre, un padre, gestione una rabieta en la calle cuando la perspectiva de la infancia es cero en la sociedad, porque eso te lleva al miedo, a la vergüenza, al qué dirán, Rafa, y a seguramente tú volver loco a tu niño o a tu niña porque tú en casa o en un entorno seguro lo gestionas de una manera, pero ahora estás en la calle y entonces Claro. vas a gestionarlo, incluso acabas cayendo en el chantaje, acabas cayendo en el por favor, luego no sé qué, ¿sabes lo que te quiero decir? No grites, no te Claro, enfades. y Sí, sí. entonces eso también vuelve al niño loco y es en contra de la educación que queremos dar, ¿no? Entiendo. Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, somos una especie social y entonces lo que piensen de nosotros, ya no solamente nuestros padres, hermanas, cuñados, sino nuestros vecinos y la gente de la calle que no conocemos de nada, nos influye. Nos influye tanto hasta el punto, como tú decías, Laura, de que en casa o cuando estamos tranquilos podemos llevar a cabo una crianza respetuosa, pero cuando estamos en un contexto de máxima tensión, a lo mejor la tensión no es por el conflicto que acabas de tener con tu hija, No. sino es porque traes una situación de conflicto en el trabajo o una situación que te preocupa de salud o yo qué sé, cualquier otra circunstancia, ¿no? Y entonces, bueno, pues te estás con la energía y con la paciencia justa. Y claro, muchas veces los que pagan ese plato roto son nuestros niños, ¿no? Esto no lo pagas con tu jefe, ni con tu jefa, ni lo pagas con el vecino del quinto que no tiene la culpa de nada, lo pagas con tu hijo, que es con quien lo puedes pagar, ¿no? Mal pagado, pero con quien lo pagas, ¿no? Entonces, claro, al final hay muchas presiones, hay tantas presiones que a veces uno cae en ese error y duda mucho. Y Claro. entiendo que a los padres y a las madres que acompañas sí que les intentas decir que tienen que gestionarla de la misma manera dentro o fuera en cualquier lugar, ¿no? Claro, claro, porque una de las, digamos, de las características del apego seguro que requiere esa regularidad es la coherencia. Es decir, que antes de exigírselo a mi hijo, lo tengo que hacer yo. Y eso es fundamental. Claro, yo no puedo exigirle a mi hijo que no grite gritando. Hmm. No puedo. Entonces, hay que ser coherentes. Yo tengo que hacer las cosas que le estoy pidiendo a mi hijo, pero también lo que hago aquí lo tengo que hacer allá. Desde luego que hay situaciones y hay contextos donde, bueno, donde hay que ser flexibles, Sí. sin lugar a duda, pero tenemos que tener una regularidad. De hecho, aquellos niños que tienen madres, padres, que tienen figuras de referencia, que no son constantes en su manera de atender las necesidades que tienen los niños, esto se convierte en un apego inseguro de tipo ansioso, ambivalente, porque el niño no sabe predecir al adulto. Cuando el niño está desregulado, cuando el niño está triste, cuando el niño está necesitado emocionalmente de algo, no sabe si su padre, si su madre le van a atender o no, porque a veces le atiende y otras veces no. Vuelvo a repetir, que todos tenemos momentos donde no hemos atendido a nuestros hijos. Sí, claro, yo el primero. Sí, es imposible atender a todas las necesidades emocionales de nuestros hijos, pero tenemos que tener una regularidad. Hay niños que habitualmente reciben ese cariño, ese tiempo, esa atención por parte de sus padres y hay niños que no. Pero los niños que a veces sí, a veces no, son estos niños que no pueden predecir a sus padres. Y eso genera una ansiedad que es terrorífica, lo cual aumenta, entre otras muchas cosas, Laura, las rabietas. También aumenta la probabilidad de lo que denominamos los adultos problemas o trastornos de conducta, ¿no? Que esto también tiene, esto es otro melón, Laura, ¿no? En lo que el adulto o lo que el profesional de la salud dice, esto es un trastorno de conducta, no es más que síntoma o síntomas de que el niño te está pidiendo ayuda por algo y para algo. Es decir, los niños
desregulados constantemente, te están dando un mensaje. Otra cosa es que el adulto esté pensando en sus cosas o esté, como decíamos antes, muy en la línea de yo quiero que hagas esto o que cumplas mi expectativa, cuando en realidad no se trata no se trata de que el niño cumpla con la expectativa del adulto, sino que el adulto conecte con las necesidades del niño y le pueda acompañar. Esto no quiere decir, como nos critican en muchas ocasiones, que los niños hagan lo que les dé la gana, pero consiste en que el niño sienta lo que le dé la gana, porque no tiene ningún control sobre ello. Yo tampoco tengo ningún control sobre lo que siento. No tengo ningún control sobre lo que siento. Lo que sí que puedo hacer luego es... ¿Qué hago con lo que siento? Claro, ¿qué hago con lo que siento? Pero las emociones surgen en una parte del cerebro que se llama el sistema límbico y esa parte es completamente automática, involuntaria, inconsciente. Por lo tanto, yo no decido si hoy estoy alegre, si hoy estoy ilusionado, si hoy me siento orgulloso o, por lo contrario, siento miedo, siento tristeza o siento desasosiego. Yo no lo decido. No lo decide nadie. Nadie. Qué importante esto que decías de que el niño sepa cómo vas a reaccionar o que seas coherente, ¿no? Y entiendo que aquí muy importante también tú que trabajas con familias cuando son parejas de hombre y mujer o de dos mujeres o dos padres, lo que sea, pero hay dos personas dentro de esa familia como figura adulta que sean coherentes entre ellos, ¿no? Porque esto se da mucho, Rafa. A mí me llega muchísimo malas madres que a lo mejor están trabajando la educación respetuosa de una manera tal y de repente llega el padre o la madre, no quiero generalizar, pero cambia completamente el plan. Y entonces, claro, el niño tiene a dos ejemplos que uno reacciona de una manera ante una situación y otro de otra. Y esto salta por los aires. O sea, y quiero decir, y no tengo que mirar fuera, quiero decir, es que incluso nosotros, mi pareja y yo nos equivocamos a veces, ¿sabes? Y entonces es como nos tenemos que sentar y decir, a ver, si yo estoy intentando reaccionar ante esta rabieta de Luchi de una manera, tú de repente no puedes decir, se acabó, porque entonces ella muchas veces, mami, ¿no? Entonces es como... Claro. Consiste en que tengamos una dirección y la dirección puede ser norte, sur, este, oeste. Y las 4 direcciones, estoy metafóricamente hablando, las 4 direcciones, Laura, tienen unos pros y tienen unos contras. Vale, fenomenal, pero consiste en que en la pareja vayamos en la misma dirección. Sí, es decir, ir en dirección norte tiene unos beneficios que ir en dirección sur no tiene, pero ir en dirección sur también tiene unos beneficios que ir en dirección norte no tiene. Entonces, casi, si me apuras, casi, exagerando un poco, da igual que vayamos en dirección norte que en dirección sur. Casi, ¿vale? Lo importante es que en la pareja funcionemos como las parejas de guardias civiles. Es decir, que si a mí me paran en la M40 en Madrid y uno de ellos me quiere multar, pero el otro no me quiere multar, y entonces van a discutir entre ellos, bueno, pues salgo ganando yo, ¿no? Es que entonces, tal cual, y reconozcamos esto que es como muy típico, pero muy tópico, pero que son muy listos los niños, al final saben a quién tienen que ir, Rafa. Sí. Y van a tratar de maximizar y de optimizar como lo haríamos nosotros en una situación laboral, ¿eh? Exactamente lo mismo. Es decir, si yo sé... Si a ti te pasa algo malo, ¿a quién vas a ir? ¿Al poli bueno o al poli malo? Claro. Si yo sé que ante tal persona puedo conseguir un sí y ante tal persona voy a conseguir un no, pues evidentemente voy a ir a la persona que me puede dar más probabilidad de que lo saque adelante. Esto es así. Yo siempre pongo el ejemplo de mi tío Eli, ¿no? Mi tío Eli va siempre con 2 relojes, uno en la muñeca izquierda y otro en la mano derecha. Y yo siempre le digo, no sabes qué hora es. ¿Por qué? Porque en uno pone las 13:41 y en otro pone las 13:39. ¿Cuál es el correcto? Pues a lo mejor ninguno, a lo mejor son las 13:40, ¿no? Entonces, tener 2 direcciones, cuidado. Que eso no quita, Laura, como decíamos, y seamos sensatos, de que en ocasiones discutimos con nuestra pareja o no estamos alineados. ¿Por qué? Pues porque resulta que mi mujer ha sido educada en una familia y yo he sido educado en otra. Ni mejor ni peor, otra. Y esto implica que a la hora de ponerlo en común, discutamos y tengamos pareceres diferentes. Fenomenal. Como dices tú, Laura, nos sentamos, lo hablamos y decimos, ¿qué vamos, dirección norte o dirección sur? Oye, pues a lo mejor el este no está mal. Fenomenal. Pero que tengamos una dirección. Tenemos que ser coherentes. No, porque hay situaciones nuevas, hay que recalcular ruta, ocurren nuevos conflictos. Quiero decir, es que es una realidad, ¿no? Y luego una cosa que yo sí que trabajo con él normalmente es que es una realidad lo que tú decías, estamos en una sociedad con poco tiempo, con 0 conciliación, la paciencia agotada. Entonces, cuando uno siente que no puede más, cuando uno siente que no lo va a gestionar, quítate y deja al otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque yo creo que eso hay que hacerlo de un lado y de otro. No creerse ninguno de los dos que siempre es el
que lo hace bien, ¿sabes? Porque tú también te equivocas, tú te cansas y nosotros ahí sí que como hacemos mucho equipo, pues es como, ya no puedo más, ve tú. Sí. Además hay una cosa mágica ahí que no sé muy bien cómo se sostiene, pero que en el momento en que estamos, bueno, por lo menos yo estoy hablando de mi casa, ¿no? En el momento en el que uno de los dos, mi mujer o yo, está desregulado, está desquiciado, no sabe qué más hacer y ya ha perdido la paciencia, no digo que está a punto de perderla, sino que ya la ha perdido, el otro suele estar tranquilo. Sí, Es una cosa mágica. Y sí, entonces, total. bueno, esto es como lo que dices tú, ¿no? Es cambio. Es decir, uno se tiene que marchar, se tiene que meter en el cuarto, se tiene que dar una vuelta a la manzana o se tiene que poner a hacer la cena, otra cosa, y el otro, ese que se queda en la medida de lo posible, lo más regulado posible, lo más calmado posible, para poder transmitir esa calma a los niños. Total. Vamos a los tipos de rabietas, Rafa, porque yo, desde mi desconocimiento, ahora que estoy en la fase intensa de Luchi, porque la memoria es lo que tiene, solo recuerda la cosa buena. Yo no recuerdo tanta intensidad de rabietas con las mayores. Seguramente sí, pero ahora mismo creo que no. Entonces, yo por lo que veo, hay como 2 tipos de rabieta, que sé que tú creo que incluso hablas de 4 tipos. Pero bueno, las 2 que yo veo que las tengo como localizadas son, por un lado, está la rabieta que parte de otra emoción, otra situación, tipo, por ejemplo, pues Luchi está súper cansada, tiene mucho sueño, o está triste por algo, o está celosa por su prima, pongamos, ¿no? Y entonces sé que hay como un tipo de rabieta que se desata por esas emociones. Pero luego hay otro tipo de rabieta que no sé si se llama rabieta o no, pero que es lo que me encuentro todas las mañanas, Rafa, y que le contaba antes a Pedro. O sea, Luchi es una niña que yo le decía que parece un campamento militar, porque estoy todo el rato dando órdenes y no sé dónde va a aparecer el peligro. O sea, yo sé que a ella lo obsesiona el peinado, entonces ella tiene que tener una cola, Rafa, en un sitio concreto. Yo le he llegado a hacer la cola 5 veces, ¿vale? Con la paciencia del mundo, la paciencia que tenemos por la mañana. Luego ya va acabando. Luego sé que pues se levanta un día y de repente ella quiere la camiseta amarilla. Yo, pues me parece que es una batalla que no pasa nada, evidentemente hay una ropa de cole y entre esa ropa de cole pues puede elegir, ¿no? Y entonces pues juegas vale, amarilla o roja, ¿no? Tal, no sé qué. Venga, pues esa también la superamos. Pero de repente ese día pues te encuentras que es que el pan que le gusta todas las mañanas, que le prepara su padre, pues hoy no quiere ese pan. ¿Sabes? Y entonces eso es detonador de una rabieta, porque empieza la rabieta de Luchi, empieza ¿sabes? Como un soniquete, que se te mete aquí el soniquete hasta que eso va increciendo, porque no consigues que se coma el pan y tú quieres que desayune. Quiero decir, hay ciertas cosas que creo que unas son negociables y otras la niña tiene que desayunar, ¿vale? Y dentro de, pues bueno, un estándar, que puede ser pan con aceite un día, puede ser que quiera jamón, vale, venga, pero, ¿sabes? Y el zumo de naranja. Entonces eso empieza con un soniquete que va increciendo hasta que llega un momento que ya no quiere el pan, hace así con el plato, se tira al suelo, no sé qué, eso se junta a que es una hora crítica en la que tienes que salir por la puerta con 3 niñas, a lo mejor yo tengo una reunión, son 2 tipos distintos de rabietas, hay que gestionarla distinto. ¿Qué me dirías ante esto? Y bueno, y si quieres empiezas con el melón, tipos de rabietas. Vale. A ver, yo creo que aquí hay 2 cosas. Bueno, que hay miles de cosas, ¿no? Pero bueno, para focalizarme en la respuesta a tu pregunta, aquí podemos hablar de 2 cosas. En primer lugar, los tipos de rabieta que yo me voy a centrar, ya sabes que yo soy muy, muy de cerebro, ¿vale? En qué lugar del cerebro ocurre, digamos, esa explosión que luego se convierte en conducta, ¿vale? Los tipos de rabieta, que yo hablo de 2 tipos de rabieta, cerebro inferior y cerebro superior. Vale, Y cerebro, luego sí. cosa, que es lo que tú estabas comentando, es por qué surge esa rabieta, ¿vale? Entonces, si te parece, voy a empezar por esta segunda parte, ¿vale? Vale. ¿Por qué pueden surgir las rabietas? Las rabietas pueden surgir por 50.000 cosas, ¿vale? Puede surgir porque a mí esto me parece que es injusto. Y fíjate qué importante es, a mí me parece. Es decir, que a mí esto, Laura, me parezca que es injusto, a lo mejor a ti te parece todo lo contrario. Y estamos viendo la misma noticia o estamos viendo el mismo hecho. Y digo, Laura, es que a mí esto me parece que es súper injusto. Y tú dices, Rafa, pues a mí, chico, me parece que es bastante sensato. Es decir, ¿quién tiene razón aquí? Los 2. A y B son correctas. Yo siempre le digo a mis alumnos de la universidad que siempre que haya una opción A, una opción C, perdón, una opción B y una opción C, y la C sea A y B son correctas, que vayan siempre a la C. A y B son correctas, ¿vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Pues que estamos hablando de una emoción y como emoción son subjetivas. Es decir,
que tú puedes sentir miedo ante un determinado estímulo, a ti te puede dar miedo unas cosas y a mí me dan miedo otras cosas. A lo mejor en algunas coincidimos. Pues con la rabia, que es otra emoción de defensa, pasa exactamente lo mismo. Entonces, la emoción de rabia puede aparecer porque algo te parezca que es injusto, porque te están obligando a hacer algo que tú no quieres, porque te sientas intimidada, porque te sientas agredida, porque te sientas invadida, porque te estén dejando sin hacer algo que a ti te gusta. Es decir, esos son los motivos de rabia, ¿no? Pero es cierto que hay unas siglas que son ECHA, ECHA, que esto lo explica muy bien Daniel Siegel, que son como los motivos claros que debemos empezar. Esto tendría que ver con las rabietas de cerebro inferior, que ahora a la continuación explico, ¿vale? Pero estas siglas de ECHA tienen que ver con determinadas necesidades que tienen nuestros niños y que tenemos nosotros. Lo que pasa es que nosotros gestionamos nuestra rabia de una manera diferente a los niños, que aún son cerebralmente muy inmaduros, ¿no? Tiene que ver con las iniciales de 4 situaciones en las cuales pueden estar nuestros niños y que pueden provocar una rabieta. En primer lugar, la E tiene que ver con enfado. Si el niño está enfadado, es probable que entre en rabieta. En segundo lugar, cansancio. Muchas veces nuestros niños entran en rabieta no porque sientan rabia, sino porque están cansados. Muchas veces lo que ocurre es que nos hemos llevado al niño porque no tenemos otra opción al supermercado un viernes a las 8:30 de la noche. Bueno, pues que si no tenemos otra porque hay que comprar y porque no tengo otra que llevarme al niño al supermercado, bueno, que no pasa nada, llévatelo, pero que seas consciente de que va con la batería baja, ¿no? Entonces, C de cansado. Luego la H de hambre. Muchas veces nuestros niños entran en rabieta porque están hambrientos. Igual que nosotros podemos aguantar y podemos gestionar relativamente bien el hecho de que tenemos hambre, pero aún no hemos encontrado el restaurante o aún no nos han servido la comida, los niños lo llevan mal y cuanto más pequeños, más evidentemente, ¿no? Y luego está la A de aislado. El ser humano es un ser social, como hemos comentado antes, y necesitamos estar en grupo, necesitamos estar en conexión, necesitamos estar con los demás y sentirme importante dentro del grupo. Si yo estoy aislado, la probabilidad de que yo sea reactivo y de que yo esté enfadado es mucho mayor, ¿no? Con lo cual eso tiene que ver con hecha, ¿no? Enfadado, cansado, hambriento y aislado. Y luego están los tipos de rabieta, que lo voy a explicar así de una manera muy esquemática, Antes ¿no? de los tipos de rabieta, ¿esto que te digo de este niño y niña que parece que siempre va a haber algo que salte su rabieta? Eso es distinto. ¿Sabes? Este niño que salta, pues eso, este niño que salta porque hoy la coleta no se la has hecho bien, hoy no sé qué, no sé cuánto, va buscando, que da sensación desde el adulto, desde el pensamiento adulto, ¿vale? Y no lo decir, entendamos lo que quiero decir, el pensamiento adulto da sensación de que pase lo que pase, va a saltar la rabieta. Y no está en esas 4 letras. Vale. No, es que estas 4 letras son 4 motivos frecuentes. Es decir, o tú crees que no, quiero decir que sí que puede ser que se levante cansada o tenga hambre, pero que de repente te da la sensación de que esas 4 letras están cubiertas, pero pase lo que pase, algo va a hacer saltar la rabieta. Eso sería, Claro. eso tendríamos que analizarlo de otra manera. Bueno, habrá que ver cada caso, ¿no? Esto desde Claro. luego, ¿no? Como decimos los psicólogos, depende, ¿no? Ya. Sí que es cierto que hay un momento, y esto es evolutivo y por tanto es normal y es sano, hay un momento en el cual da igual lo que les digas a tus hijos o la orden que les des, no les va a gustar, ¿vale? Y esto es evolutivo. Si tú a tu hija le dices que se ponga la falda, te va a decir que no, pero si le dices que se ponga el pantalón, también te va a decir que no. Es decir, da igual, Laura, lo que le digas, te va a decir que no. Y le va a parecer injusto y le va a parecer una atrocidad, ¿no? Y esto es evolutivo. ¿Por qué? Pues porque, claro, cuando son muy pequeñitos, están tan cercanos a ti y son tan dependientes a ti que eso ni se lo plantean porque no son conscientes, pero es que además nos necesitan mucho. Porque claro, cuando ya estamos en una etapa, ¿no? De los 3, de los 4 años, ya necesitan diferenciarse de ti. Entonces, esa es como la manera metafórica, Laura, de dar un puñetazo a la mesa y decir, oye, mamá, que sí, que eres mi mamá, pero que yo soy diferente a ti. Entonces, da igual que le digas A porque va a decir B, y si dices B, va a decir A. Pero que esto es evolutivo, es decir, es un proceso de diferenciación. Luego esto es mucho más bestia en la etapa adolescente, ¿no?
hay una diferenciación y hay incluso una oposición a mamá y a papá, como personas y también con lo que dicen. Pero es una manera de diferenciarnos, es una manera de, no sé, de echarte la mochila a la espalda y decir, ahora voy a salir a pescar yo, ahora voy a salir a cazar yo. Esto es muy antropológico lo que estoy contando. Pero es una manera de diferenciarnos. Cuando hablamos de la mamá que está embarazada, cuando hablamos del neonato recién nacido, son uno. Y entonces tiene que haber un momento en el cual yo me separe. Y esto es duro, porque esto es como que te extirpan un brazo, ¿no? Esto es que te quitan una parte de tu cuerpo. Es duro, pero a la vez que esto es duro, Laura, es fundamental, es necesario. Esto va en contra de la dependencia y de la simbiosis, que en un primer momento es así y es natural cuando hablamos de neonatos. Pero cuando ya hablamos de 3, de 4 años, necesitan diferenciarse de ti. Y hay cosas que O sea, no suben. es normal, pero sí que entiendo que también entra el carácter del niño o de la niña, ¿no? Claro, no, desde luego. Porque hay niños que se levantan por la mañana y son una alegría, todo le parece Claro. bien, y otros que todo le Sí. parece mal. Y hay niños que son más sumisos, y hay niños que son más reactivos, y hay niños que son más tranquilos, y hay niños que son más inquietos. Es decir, que por supuesto esto tiene mucho que ver con su genética, con su temperamento, con su carácter, pero también tiene mucho que ver con en qué contexto se está desarrollando, cómo es mamá, cómo es papá, cómo es su entorno. Ya. Y esto es fundamental. Pero muchas veces, Laura, consiste en dar un poco la vuelta, ¿no? Que no es, es que está todo el día enfadados, que está todo el día más regañadientes, es que nada le viene bien, sino vamos a tratar de ponerlos en su lugar, vamos a tratar de ser empáticos y vamos a tratar de entender por qué constantemente está diciendo que no a todo, por qué constantemente está saltando los límites. Y en cada caso habrá unos motivos, ¿no? Pero que sí que es cierto que tendemos a esa autonomía y hacer las cosas por nosotros mismos. Y además los niños nos lo dicen, ¿no? Cuando a ver, cariño, que te voy a cortar el filete. No, ya me lo corto yo solita, ¿no? Entonces, tendemos a esa autonomía, tendemos a hacer las cosas por nosotros mismos. ¿Me explico con esto? Te explicas y seguiré investigando por qué Luchi está todo el día enfadada. Pero, ¿cuántos años tiene Luchi? 3,5. Claro, que está en pleno proceso de diferenciación. Aparte con un gran carácter y personalidad que parece sacado de su maravillosa ¿De madre. dónde vendrá eso? No sabemos de quién lo saca, ¿no? Sí, no sé, a su abuela, a mi madre, le recuerda mucho a alguien. Que no queremos mencionar, ¿no? Ay, es que mi mediana era una niña mucho más tranquila, ¿sabes? Y como más aceptaba más cualquier cosa. Y entonces, claro, me está costando un poquito. Son mundos independientes. Pero a la vez, pues bueno, pues te das cuenta que es maravillosa, súper divertida, ¿sabes? Que es pues esas cosas, ¿no? Que cada niño es como es y lo que tú dices, hay que intentar pensar por qué, si hay algo más que le está haciendo desatar ese luego enfado. es la pequeña, Laura. Total. Es que eso no se puede perder de vista. Sí. Yo siempre incido en qué importante es estas cosas a las que no les damos importancia. Y es el lugar que tú ocupas, es el nombre que te ponen, es en qué momento llegas tú a este mundo y cómo está tu mamá y tu papá. Es decir, yo no soy igual en 2023 que en 2021, que en 2020, en plena pandemia. Total. En 2018, y fíjate, estamos hablando de una diferencia de 4 o 5 años. Total, Es decir, yo siempre lo digo. Yo no soy igual en el 85 que en el 2005. Bueno, pues sí, claro, hay 20 años de diferencia. No. Es que yo no soy igual. Y yo no soy igual hoy a cómo me voy a tomar una noticia mañana, pasado o la semana que viene. Es que no somos... Entonces estamos constantemente en cambio. Y ser el tercero no es lo mismo que ser el primero. No lo es. Para nada. Eso hay que entenderlo. Entonces necesita mayor diferencia. Y somos una madre y un padre totalmente distinto con el primero, con el segundo o yo con la tercera. Aparte aquí se junta, yo creo, una cosa... Es que estoy haciendo terapia ya de paso, Pedro. Aprovecha. No, porque se junta que es verdad que Luchi nació en plena pandemia, fueron 17 meses de lactancia, fue una niña con mucho vínculo hacia mí y cuando empecé a viajar, pues es que es muy graciosa porque ahora, claro, he estado sin viajar, en verano he viajado muy poquito, casi nada. Decidido por mí, evidentemente, por estar en casa y llevar otro ritmo. Y de repente ahora sí empiezo a viajar, pues es que es muy graciosa porque lleva semanas que todas las noches Rafa me dice, mamá, mañana viaja. Y digo, no, mañana no. Y me da una penita porque parece como que, ¿sabes? Que digo yo, ¿cómo se acuerda? Porque hace semanas que no, ¿sabes? Pero ella tiene como eso en la cabeza, entonces como se acuesta con esa pregunta y entonces parece que me hace mucha gracia, que para comértela. Pero cuando le dices no, y hace, vale.
se queda así con sus manitas Queda tranquilita. para Sí. dormirse. Entonces, bueno, pienso que también un poco esa angustia a lo mejor o ese nervio que puede tener de que de repente desaparezca, ¿no? Porque aparte es real. Yo cuando viajo, como trabajamos aquí en casa, pues yo normalmente, si va el padre a por ella a la escuela infantil, sale y entonces ella, si yo estoy en el despacho, ella lo primero que hace al llegar a casa, abre la puerta y dice, mamá, ¿dónde está mamá? ¿No? Y se viene para el despacho. Y mi pareja me dice que cuando no estoy de viaje, llega al despacho y no me ve, y qué mal lo pasa, Rafa. Y Ya. me da como una penita, ¿sabes? Porque al final, claro, pues todavía no tiene lo que tú dices siempre, ¿no? El cerebro se está desarrollando, va cogiendo como esos hábitos. Y bueno, yo creo que eso también le hace muchas veces pues estar con la angustia esa de qué va a pasar, Total, ¿sabes? total. Claro, es que la angustia por separación se da afortunadamente, una vez más, aunque sea desagradable, se da porque tienes un vínculo. Es decir, los niños que se han criado en orfanatos en sus primeros años de vida no tienen angustia de separación. Y esto es Qué muy pena, triste. qué pena. Esto es muy Entonces, triste. entonces lo que tú dices, me da mucha pena, pero a la vez me parece muy bonito porque creo que hemos construido algo muy bonito que aunque yo viaje, pues se puede mantener esto así ya. Claro, Me lo digo yo a mí claro. misma, ¿vale? No, pero es que es así, Laura. Es que date cuenta que eh, es que todo tiene al menos dos lados. Es decir, en el momento en que perdemos a un ser querido y estamos tristes porque lo echamos de menos, porque ha sido una noticia muy impactante y bueno, pues nos deja en una situación de duelo y con mucha tristeza, tiene esa parte negativa y tiene esa parte desagradable y esa parte que no nos gusta a nadie, pero también tiene una parte que es muy bonita. Y es decir, yo siempre lo digo, que el poder emocionarnos, y ya no solamente hablo de alegría, de orgullo y de curiosidad y de amor, sino que hablo de todas las emociones, es algo muy bonito que solamente podemos disfrutar los mamíferos. Y a mí me parece que es muy bonito, me parece muy bonito que nuestros hijos en determinados momentos estén tristes, pero que puedan estar con nosotros y que puedan compartirlo con nosotros y que nosotros podamos acompañarlos. A mí eso me parece muy bonito. Y llorar con nuestros hijos a mí me parece muy bonito. Y a lo mejor no estás llorando de alegría, a lo mejor estás llorando de tristeza, pues porque, bueno, pues ha ocurrido X, Y o Z, da igual, ¿no? Pero a mí me parece muy bonito, es decir, esa parte emocional y ese cerebro emocional, pues me parece que es una verdadera preciosidad. Y fíjate que te lo dice alguien que viene de un modelo completamente autoritario y que viene de un modelo donde la emoción no ha tenido cabida en su infancia, ¿no? Pero bueno, como decías tú antes, a medida que vamos educando, vamos aprendiendo, ¿no? Y aprendo alguna cosita y la pongo en marcha y por el error que he cometido con mis hijos, lo aprendo, ¿no? Entonces aprendemos mucho más de lo negativo que de lo positivo. Y estamos vivos, Laura, gracias a emociones de defensa como el miedo, la rabia y la tristeza. Por eso sobrevivimos, porque lo negativo tiene mucha más prevalencia y mucha más potencia. Hay 3 emociones desagradables por cada emoción agradable. Y sobrevivimos gracias a eso. Qué interesante lo que cuentas, porque además yo creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, que somos la generación que hemos sido educadas sin emociones y por eso a veces nos cuesta tanto, ¿no? Gestionarla, Claro. porque no sabemos. Aquí hay un punto también, antes de entrar en el tipo de rabietas, llegaremos algún día, que me preocupa a veces cuando la gente tiene, las malas madres o los malos padres y todo el mundo, la sociedad, tiene como un pensamiento o una creencia hecha de lo que es la educación respetuosa o con vínculos, Rafa, que a mí no me gusta, ¿no? Porque parece como que hay mucha gente que cree que para gestionar con respeto la educación de tus hijos y gestionar emocionalmente tienes que estar todo el día con ellos o con ellas. Pues lo digo porque alguna mala madre que me escuche, y me lo han dicho alguna vez por Instagram y me ha hecho daño, ha dicho, joder, pues es que si viajas con tanta culpa, pues no viajes. Pues si haces esto, si tu trabajo te genera culpa, pues déjalo y está con tus hijas. No. Es que a mí me encanta mi trabajo, me gusta viajar. Evidentemente lo controlo con mi pareja para que no haga que yo no esté, y digo muchísimo que no, como tú, Rafa, y seguramente la gestión pues la hacemos lo mejor que podemos, pero creo que yo puedo educar a mis hijas de una manera respetuosa sin por ello dejar mi vida, mi identidad, mi trabajo, y la culpa va a estar, pues aparte muchas veces le digo, porque se pone, ¿no?, el típico comentario de alguna mujer que dice, ay, es que me da pena que siempre sientas culpa. Y digo, no, tranquila, que yo disfruto de mi vida y me siento súper feliz, pero bueno, la culpa es una emoción para mí que está ahí presente porque viene pues de una cultura, de un modelo familiar, de un modelo de madre perfecta que nos han educado 100%. Eso. Y somos una generación de mujeres que rompe con un modelo, Rafa, que de repente es como, no pasa nada. Quiero decir, yo creo
Tú me dirás que eres el experto, pero que para hacer una educación desde el respeto y desde el vínculo no quiere decir estar 24 horas, 7 días con tu Para hijo o tu nada, hija. Porque para si no, nada, entonces, pues para tenemos nada. poca solución, la mayoría de las familias. Existe mucha mitología en relación al tema del apego, la teoría del apego, que es tan interesante, que desarrolló John Bowlby, el vínculo y lo que es ser una madre suficientemente buena, ¿no? Que decía De Donald Winnicott. Winnicott. Existe mucha mitología. Es decir, los niños necesitan a sus padres, y aquí estoy generalizando, a mí me da igual, bueno, a mí me da igual, al neonato más bien le da igual que tenga dos madres, dos padres, una madre, una mamá, un papá, le da igual. Lo que necesita es que haya alguien que esté, como yo suelo comentar, ¿no? Disponible, accesible, que sintonice con sus necesidades y que responda a esas necesidades que tiene, ¿no? Exacto. Entonces, necesitamos adultos que sean sensibles, que sean empáticos y que entiendan que la prioridad es la necesidad del menor sobre el deseo del adulto. Ahora, eso no quita para que los niños tengan que aprender a, en primer lugar, tener un vínculo sano con nosotros, que esto depende de nosotros, pero también que no todo en la vida es posible. Es decir, los niños quieren que les compres las chuches a la que pasas por el bazar y tú le vas a tener que decir que no más veces que sí. Y también tiene que aprender que mamá trabaja, que papá trabaja o que me gustaría ir a Disney, pero no podemos ir a Disney ahora por el motivo que sea, ¿no? Es decir, que una cosa es trabajar el vínculo, trabajar el apego seguro, que eso está, por supuesto, con mucho tiempo, pero sobre todo con mucha calidad, ¿vale? Como dice Daniel Siegel, el poder de la presencia, pero también tienen, y ahí está esa parte positiva de lo negativo que decíamos antes, también tienen que aprender a que se tienen que frustrar, a que hay muchos deseos que no van a poder ser satisfechos, pero ahora viene la ola grande, y es que va a haber muchas necesidades que no van a ser satisfechas a pesar de que mamá y papá hubiésemos querido satisfacerlas y cubrirlas. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Entonces ahí es cuando aparece la culpa. La culpa yo no la considero una emoción, yo la considero un sentimiento porque es mucho más compleja, porque para mí el sentimiento es una emoción más una manera de pensar. Cuando tú sientes culpa, no es algo tan inconsciente, sino que Sí, eres muy consciente de que verdad. sientes culpa, ¿no? Y dices, ay, es que no tenía que haber hecho esto, no tenía que haber aceptado Sí, lo es un otro, no tenía que sentimiento haber hecho los total. viajes. Sí. Claro, entonces hay una parte cognitiva que influye, pero la culpa es súper necesaria, Laura. ¿Por qué? Porque es la que te va a permitir darte cuenta, Mm. ser consciente y tomar medidas o no. Sí, te guía. A veces es, no tengo otra, o a veces es, oye, mira, que es que esta es mi parcela como mujer, como hombre, como jugador de tenis, o sea, me da igual el rol que te puedas poner ahí, es decir, tú eres madre, pero aparte de madre, eres otras muchas cosas. Y eso lo tienen que aprender nuestros niños. Yo, desde luego que soy bastante crítico con aquellas mamás, aquellos papás que una vez que tienen hijos, siguen el mismo ritmo de vida que tenían antes cuando no tenían hijos, ¿vale? Eso es una cosa. Y otra cosa es que, bueno, Claro. entonces esto quiere decir que yo en mi vida jamás voy a poder salir. Bueno, sí, claro que puedes salir, pero la prioridad son tus hijos. La prioridad son atender las necesidades de tus niños. Y si esto implica que no puedes salir todos los viernes y todos los sábados como salías antes con tus amigos, ya, pero es que yo también necesito, sí, tú también necesitas, pero sobre todo el necesitado de los necesitados es tu hijo. Y entonces aquí creo que es importante que seamos conscientes de que una vez que nos convertimos en padres, Laura, hay que elaborar un duelo. Y es el duelo de que te has convertido en padre, para lo bueno, para lo malo y para lo regular. Y entonces tú no puedes seguir el mismo ritmo de vida, ¿no? Y fíjate que ya me voy a meter me meto en el berenjenal completamente, ¿no? Sobre todo esto pasa mucho con deportistas, ¿no? Deportistas que son padres, ¿no? Y que a pesar de que han sido padres, de que su hijo ha nacido, han ido al partido, han ido al entrenamiento y han ido a la concentración en no sé qué país, ¿no? Y esto se vive como una heroicidad, Mm. cuando en realidad el héroe es el que se queda, ¿no? Haciendo lo que tiene que hacer, que es estar con su mujer, es estar con su marido, es estar con, sobre todo, esta criatura que acaba de nacer, que es completamente vulnerable. Ese es el héroe. Y además que es que no hace falta hacer mucho ruido aquí. Es decir, que no hace falta que... No, y entonces que hagan ninguna declaración pública de no, yo, ya está, lo haces y punto.
¿Por qué? Porque no Aquí el tienes problema, que tienes toda la razón, aquí el problema es la sociedad, Rafa. Porque la Claro, sociedad, claro. como no tiene esa prioridad de la infancia ni de los cuidados, no respeta, no ha generado modelos posibles para muchas profesiones, para muchos momentos en los que, por ejemplo, te pongo un ejemplo de esas mujeres deportistas que cuando son madres pierden el ranking, como no compitan. Es muy Claro, fuerte. es muy ¿Sabes? fuerte. Entonces, claro, ahí es donde hay que hacer la fuerza de darnos cuenta de la importancia que tiene el cuidado a la infancia, como tú decías, con esa presencia y evidentemente partiendo de esa conciencia, de ese sentido común en el que la familia o el padre o la madre que no, o la pareja que no planifique que van a ser padres y que su vida va a cambiar, pues es que, quiero decir, no está en el mundo. Hay una realidad incontestable de que tu modelo de vida va a cambiar. Pero dentro de que tu modelo de vida va a cambiar, o cambia la sociedad con nosotros y nosotras, o esto es insostenible, Rafa. Porque al final lo que ocurre es que la mayoría de las madres, que son las que asumen el peso del cuidado, no tienen tiempo propio, no se cuidan, y si tú no te cuidas, tienes tiempo propio, es imposible, Rafa, que tú tengas una crianza, una educación con respeto desde el vínculo y desde la paciencia que necesitan los niños. O sea, Claro. porque es que hay un mínimo. O sea, yo cada día veo la salud mental como pende de un hilo de todas las madres y me da una pena porque nadie cuida a quien cuida. Y entonces tenemos un problema social muy fuerte, Rafa. Muy grande. Y bueno, Sí. me gusta que esté esta reflexión y creo que aparte tú y yo nos lo tomamos con una responsabilidad muy grande y es importante hablar de esto y que la gente escuche y cada uno desde nuestro lugar hagamos cosas que cambien esto. Sí, sí, sí. Eso es todo, Laura. Yo creo que cada uno tiene que hacer su guerra desde su trinchera, ¿no? Y Sí. trinchera es diferente a la tuya, Laura, y la Bueno, pero tuya... hay una la de base Pedro. común, que ojalá lo tuviéramos todos y todas, porque entonces cambiaría. Tipos de rabieta, Rafa, cerebro superior e inferior. Bueno, 20 minutos después... A ver, el cerebro... Bueno, yo suelo hablar Rafa es un gran experto del cerebro del niño y a mí me encanta como lo jo, es que me cuenta. Hoy no parece- vamos a hablar de los 4 cerebros y los 4 colores porque no va a dar tiempo, pero bueno, yo creo que los tipos de rabieta es importante. Sí, 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 sí. Me parece que es un tema que es fundamental que mamá y papá y maestros y es decir, cualquier persona que esté rodeado de menores, y yo siempre repito, los adolescentes son menores, ¿vale? Que muchas veces es como los menores y nos centramos en pues, chiquitines de 2, 3, 4 y 2 años, ¿no? No, no. El adolescente también es un menor, ¿no? Y también te necesita. Entonces, saber sobre funcionamiento cerebral y en qué momento evolutivo está tu hijo y qué es lo que pasa dentro de su cráneo, me parece que es muy importante, ¿no? Para poder ayudarle, para poder acompañarle. Entonces, tipo de rabietas hay dos. Rabietas del cerebro inferior y rabietas del cerebro superior. Las rabietas del cerebro inferior tienen mucho que ver con el ECHA que hemos visto antes, ¿no? Es decir, hablamos aquí de necesidades que son fisiológicas y necesidades que son emocionales. Es decir, el niño realmente está enfadado porque esto no le gusta, porque esto le parece que es injusto, el niño está cansado, el niño está hambriento, el niño tiene sed, fíjate qué cosa más sencilla, ¿no? O hasta incluso el niño tiene mucho frío o tiene mucho calor, y eso también nos enrabieta. Esto, yo creo que nos podemos llevar a los adultos, y cuando uno tiene muchísimo calor, cuando uno tiene mucho frío, está más reactivo que otra cosa, ¿no? Entonces, estos son rabietas del cerebro inferior, son necesidades fisiológicas o emocionales que por lo tanto hay que atender. Y luego están las rabietas del cerebro superior, que son aquellas que tienen que ver más con aspectos de deseo o a mí me gustaría que. Es decir, yo puedo decirte, Laura, que a mí me gustaría hacer un viaje a Nueva York, y eso es un deseo que siempre es legítimo, pero que no implica una necesidad. Es decir, mi supervivencia no está en juego por no ir a Nueva York, ni voy a estar más seguro yéndome a Nueva York. Por lo tanto, ese tipo de rabietas de cerebro superior tienen que ver más con deseos, tienen que ver con comodidades. Y por eso este tipo de rabietas hay que saber gestionarlas adecuadamente. De vez en cuando nos podemos dar algún que otro capricho, pero no dejan de ser rabietas que tienen que ver con cosas que a mí me gustaría. Y aquí es donde entran en juego ya los niños de en torno a 4 o 5 añitos que ya tienen un cerebro superior más o menos desarrollado, porque claro, el desarrollo del cerebro, como bien sabes, Laura, es de abajo arriba, con lo cual primero, o sea, desde antes de nacer ya tenemos activas ese cerebro inferior, es decir, ya estamos cansados, ya necesitamos ser hidratados, ser calmados, ser atendidos emocionalmente,
pero el cerebro superior se va desarrollando con el paso de los años. Y esto es una cosa bastante lenta, ¿no? Entonces, cuando ya nuestros chiquitines tienen 3, 4, 5 años, ya que hay diferencias importantes entre unos y otros, ya tienen la capacidad de simular determinadas emociones o de simular determinados aspectos que no dejan de ser una manipulación y un chantaje para conseguir algo a cambio, ¿no? Y está la típica escena de el niño de 4 años o de 5 años que sabe perfectamente que si se muestra triste o hasta incluso enfadado con su abuelo porque no le quiere comprar algo, al final el abuelo, con tal de que no le monte el pollo, o el papá o la mamá, con tal de que no llore y no esté triste, venga, va, accedo a un capricho, que no es una necesidad, ¿vale? Entonces, bueno, ahí aparece ya la manipulación, ahí aparece esa capacidad que tenemos para meternos en la cabecita del otro y decir, bueno, si yo hago esto, voy a conseguir a cambio el otro. Pero este tipo de rabietas, las de cerebro superior, solamente se dan en niños a partir de los 3, 4 añitos. Más 4 que 3. Aquí, ahora que estás hablando de la edad, sí que vendría, antes de que te pregunte por cómo gestionar o qué no tenemos que hacer cuando ocurre una rabieta, edad de rabietas, que lo preguntaban mucho las malas madres. Es decir, ¿hay unas edades comprendidas de cuándo empiezan, cuándo acaban? A ver, el desarrollo evolutivo sí tiene unos inicios y unos fines, pero ¿vale? Esto no deja de ser algo completamente estadístico, ¿no? Es decir, que no tiene por qué encajar en cada una de las malas madres que nos está escuchando ahora mismo, ¿no? Pero generalmente la fase de rabietas está entre los 2 y los 4 años, aunque sí que es cierto que a mí me gusta ampliarlo un poquito más. Ya sabes que yo no tengo ninguna prisa con el desarrollo y yo solo establece que la fase normal y positiva de rabietas está entre los 2 y los 6 años. Si superamos esa edad, ¿qué está pasando, Rafa? Vale, si superamos esa edad, si estamos hablando ya de un chiquitín, una chiquitina que tiene 7, 8 años y hasta incluso muchas veces mamás y papás adolescentes me dicen, oye Rafa, es que mi hija con 14 años tiene unas rabietas, bueno, pues algo está pasando. Algo está pasando. Ya a nivel cerebral ya se supone que debería haber un mínimo de desarrollo, entonces algo está pasando. ¿Qué puede estar pasando? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Puede ser desde que no hayamos gestionado bien anteriormente, claro, ¿no? Puede ser pues un problema en nuestra educación de las emociones, ¿no? En haber desarrollado ese mínimo de inteligencia emocional. Puede que estemos hablando de una situación de bullying, puede que estemos hablando de una adicción en caso de la etapa adolescente, puede que estemos hablando de abuso sexual, podemos estar hablando ahí de 50.000 cosas. 50.000 cosas. Por eso es que cada caso requiere una atención personalizada para poder entender realmente qué quieren decir estos síntomas. Porque claro, los síntomas al final son sota, caballo, rey. Laura. Pero sobre todo, si eso ocurre más allá de esa edad, no está diciendo algo. Es una alarma, ¿no? Que tenemos que tener. Siempre. Pero es que antes también. Es decir, el síntoma es la manera de expresar que está pasando algo, ¿no? Y esto lo cuenta siempre Lucia, mi pediatra, ¿no? Que en el momento en que un chiquitín tiene fiebre, esa fiebre quiere decir algo, es decir, algo está pasando en el organismo, ¿no? No, pues fíjate, si esto ocurre a nivel físico, no te quiero contar a nivel emocional. Es decir, si el niño se está portando mal, que decimos los adultos, o el niño está siendo muy disruptivo, o el niño constantemente te dice que no, te mira con cara desafiante, que esto ocurra 1, 2, 3, 10 veces, pues es normal y es evolutivo y no pasa nada, ya está, lo gestionamos como buenamente podamos. Pero si esto ocurre de manera habitual y llevamos una racha donde esto está ocurriendo habitualmente, o el niño está muy inquieto en clase, o el niño no se concentra, es decir, cuando hay una problemática que se sale de lo normal, y todos entendemos lo que es medianamente normal, ahí algo está pasando. ¿El qué? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Habrá que evaluar y por eso yo soy partidario de evaluar de manera profunda, de manera individual y evaluar no solamente al niño y sus síntomas, sino evaluar el contexto, porque muchas veces caemos en el error de decir, mira, la mamá me ha comentado que es que, fíjate, su hijo que tiene 7 años, que está en segundo de primaria, pues es que le han dicho en el cole que se desconcentra, la mamá también me lo ve en casa que se desconcentra, es que no para quieto, es que no controla sus impulsos y bueno, pues ya está. Entonces llego a la conclusión que por estos síntomas el niño tiene TDAH. Bueno, pues o no, o no. Porque claro, hay muchos síntomas que son muy comunes a muchas dificultades, a muchas patologías y a muchas circunstancias evolutivas que son normales y por las cuales pasan la gran mayoría de los niños, como es el caso de las rabietas, ¿no? Pero sí que llegado a ese punto sí que ayuda mucho a las familias, me imagino,
pues esa atención personalizada y además si tiene que llegar a un diagnóstico que llegue, ¿no? Es decir, Eso es. te Eso acerca de es. otra manera a tu hijo a tu hija y empiezas a trabajar otras herramientas, entiendo, ¿no? Sí, para mí, Laura, es mucho más importante conocer al niño en su entorno, porque no es lo mismo conocer al niño en un entorno que en otro entorno. Es decir, Total. claro, esto es importante, ¿no? No solamente conocer al niño, sino conocer cómo es su padre, cómo es su madre, conocer un poco cuál es su día a día, ¿no? Para poder comprender los síntomas. Yo siempre digo que los síntomas son nuestros amigos porque nos están dando una información. Pero no consiste en diagnosticar en base a los síntomas, sino que consiste en caso de que haya que diagnosticar comprendiendo a este niño. Porque no es lo mismo Juan que María. No es lo mismo. Entonces hay que comprender. Entonces, para mí es mucho más importante comprender al niño, aunque eso implique o pueda implicar el no tener un diagnóstico, que tener solamente un diagnóstico sin haber comprendido al niño. Porque diagnosticar a un niño de TDAH porque le cuesta concentrarse, es muy inquieto, es muy movido y no te hace caso, me parece tremendamente injusto y además me parece muy arriesgado. Porque estás poniendo en marcha una intervención en base a un diagnóstico. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Entonces es mejor comprender. Los niños no son coches. Hablaremos un día de TDAH, que es experto Rafa, y vendrás para hablar de eso otro día. ¿Qué te iba a decir? Tú dices en el libro la oxitocina como aliada de las rabietas. Entonces esto me lleva a decir, cuando se desata la rabieta, ¿tenemos que abrazar? ¿Cómo debemos actuar ante la rabieta, Rafa? Entiendo que dependiendo del tipo de rabieta tendremos que actuar de una manera, o incluso qué cosas no debemos hacer cuando se desata una rabieta. Cuéntame un poco. Mira, voy a empezar ahora que decías esto del abrazo, ¿no? Hay una anécdota del Dalai Lama que dio una conferencia ya hace unos cuantos años, y entonces, bueno, una conferencia de estas multitudinarias con miles y miles de personas, y entonces había una mujer que estaba súper ilusionada y súper emocionada porque había ido a ver al Dalai Lama, ¿no? Entonces al final de la conferencia, pues la gente se pudo acercar, entonces con esta mujer nerviosísima, con muchísimas ganas de acercarse, de agradecerle, de decirle, ¿no? Entonces cuando le toca el turno a esta mujer, se abalanza sobre el Dalai Lama y le da un abrazo, ¿no? Y entonces el Dalai Lama le dijo, disculpe señora, le voy a dar un consejo. La siguiente vez que usted quiera abrazar a alguien, pregúntele a esa persona si quiere ser abrazado o no. Bueno, esto tiene que ver con que muchas veces estamos tan metidos en nuestra historia, en nuestras ganas, en nuestras expectativas, en nuestros deseos, que nos olvidamos del otro, ¿no? O sea, nadie le preguntó al Dalai Lama si quería ser abrazado. La mujer ya, pero es que a mí me apetecía mucho, me hacía muchísima ilusión. Fenomenal a ti. Pero ¿y al otro? ¿No? Esto es como cuando llegamos a casa de unos amigos, a casa de nuestros padres o de los suegros, y decimos, venga, anda, dale un beso al abuelo, dale un beso a la abuela. Bueno, si quiero, ¿no? Menos mal que hemos aprendido de eso, Rafa. Y ya dentro de lo que cabe las cosas están cambiando. Sí, poquito a poco, afortunadamente están cambiando, ¿no? Y estamos conectando más con nuestros niños y estamos siendo más conscientes y estamos llevando a cabo una crianza cada vez más respetuosa, afortunadamente. Aún nos queda mucho, Laura, Sí, aún nos queda mucho, muchísimo. pero afortunadamente, ¿no? Bueno, ¿por qué te cuento esto? Pues porque tú preguntabas, ¿hay que abrazar o no hay que abrazar? Y yo digo, bueno, pues preguntemos, igual que debería haber hecho esta señora con el Dalai Lama, ¿no? A veces los niños en plena desregulación quieren ser abrazados y en otras ocasiones no. Pero ojo, es que lo mismo nos pasa a los adultos. En ocasiones los adultos nos gustaría que nos atendieran, que nos abrazaran, que nos escucharan, y en otras ocasiones estamos tan enfadados que preferimos irnos a dar una vuelta o preferimos y decimos, déjame en paz, que ahora mismo no quiero hablar con nadie. Bueno, me parece legítimo. Mientras las formas sean las adecuadas, me parece legítimo. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntar. ¿Y cómo sé yo? ¿No? Muchas veces, jo, Rafa, ¿y cómo sé yo si mi hijo quiere ser abrazado o no? Bueno, pues pregúntale, ¿no? Y si aún estamos en una fase preverbal para nuestros chiquitines, bueno, pues con cariño, con educación. Cariño, voy a darte un abrazo, cariño, voy a cogerte en brazos. Y vamos viendo, porque al final el cuerpo reacciona y los niños ponen caras y los niños nos expresan de alguna manera si quieren o no quieren, ¿no? Entonces yo siempre digo, Laura, que o sea, lo primero que tenemos que hacer cuando el niño está en plena rabieta es tratar de contener, tratar de hacer ese ejercicio de contención y tratar de acompañar y de apoyar. Ojo, de apoyar no es lo que ha hecho el niño, porque posiblemente le ha soltado un bofetón a su hermana.
y no voy a apoyar que le suelte un bofetón a su hermana, pero digo apoyar al niño o a la niña como persona y apoyar lo que siente y legitimar y validar lo que siente. Una cosa es que yo valide la rabia de mi hijo, que eso es válido siempre, es decir, no tengo que decir, ay, bueno, pero ¿es válido o no es válido la rabia que es? No, no, la rabia es válida siempre, no tiene que pasar por ningún tipo de juzgado. Lo que sí que tengo que decidir es si lo que ha hecho, se lo paso o no se lo paso, está bien o está mal. Ahí sí que entra la ética, la moral, el bien y el mal, ¿vale? Pero yo lo que siempre comento es que en un primer momento lo que tenemos que hacer es conectar, entender y legitimar la persona, es decir, a nuestro hijo, y lo que siente, y después, en un segundo momento, cuando ya esté calmado, ya estaremos en disposición de trabajar, de señalar y de buscar alternativas para el bofetón que le ha soltado su hermana o para el improperio que le ha soltado la profe. Vale, fenomenal. Pero en un primer momento conectamos y ya después trabajamos con la conducta o trabajamos con de qué manera podemos solucionar todo esto. Entonces, ¿abrazo o no abrazo? Bueno, pues en función de cómo se sienta el niño. Lo que sí que es importante es que en plena rabieta estemos todo lo cerca que nos deje, ¿vale? Para que él se sienta, Eso te iba a preguntar. sienta que nosotros estamos con él, con ella, pero que estamos ahí y que no se sienta abandonado. Eso es muy importante, porque fíjate, el miedo de los miedos en el ser humano, no hablo de niños, en el ser humano es el miedo al abandono. Eso lo tenemos grabado a fuego. En nuestra genética está grabado a fuego, Laura, que el miedo de los miedos es el miedo al abandono. Es desde luego mucho más potente en los niños que nosotros, pero a lo largo de todo el ciclo vital. ¿Por qué? Y esto No hay peor cosa que estés llorando y te dejes sola. Eso es. ¿Sabes? Porque Fíjate, como ya, tú imagínate en la rabieta, Luchi, y dices, pues ya nadie me va a escuchar llorar. Pues, claro. pues qué triste. Claro, fíjate este mensaje, ¿no? Que se escucha muchas veces, desgraciadamente, de si lloras, me marcho. Sí. O Si no dejas de llorar, me voy. Eso es. El dejar de llorar, que tú lo hablas en el libro, ¿no? El deja de llorar, ¿no? Que tú dices deja de llorar o no es para tanto, no es para tanto. Claro, no es para tanto. Claro, al final, una vez más, esto tiene que ver con ¿qué? Con la expectativa y el deseo que tiene el adulto en contra de ¿qué? De la realidad y de la necesidad del menor. Este es el resumen de todo el podcast. Y si estamos Laura. Sí, eso es maravilloso. Si estamos en el momento este de rabieta, niña 3 años y medio, 4, pequeñitas, que no controlan mucho y que en ese momento tú te vas a acercar y te va a pegar. O sea, Luchi es muy de pegar y entonces, aparte cuando está en la rabieta es como que me pega, me da una pena porque luego la Pero pobre... no la juzgues, Laura. No, ya, total. Con todo mi cariño es, Sí. ella pega como cuando tú estás enfadada, también Sí. tratas o te sale de manera natural, de manera instintiva, de manera animal, porque si somos animales, te sale pegar. Es decir, en el momento en que mis hijos a mí me llevan la contraria, a mí me sale la agresión hacia ellos. Me sale. Ahora, tengo el suficiente desarrollo de mi corteza frontal como para decir, ¿dónde vas, querido? Y paro. Si lo importante Pero es bonito que nos confesemos así. Por un lado, que tú no tengas miedo en decir eso, que sale tu parte violenta y agresiva, que además Claro. le pasa a muchos padres y a muchas madres. Y luego la parte de que a mí no me dé vergüenza decir que cuando mi hija está en una rabieta me pega. O sea, tiene 3 años y medio y ella me pega. Claro, Pues, pero aparte, esto es lo normal y lo natural. y hace como un proceso muy gracioso porque es como me pega hasta que se da cuenta. Yo se lo digo, le digo, mamá está triste. O sea, le digo, mamá está triste si le pegas. Entonces ella, en un momento en el que se da cuenta, le hace clic y dice, lo siento mucho, mamá. Y me abraza y me da un beso. Y suele pasar. Entonces, lo que digo sí que es verdad, lo que te quería decir es que tienes razón en lo de estar cerca de ella, pero es difícil estar cerca de ella cuando está en ese momento, Es muy pegarte difícil, y además quiere que estés. O sea, ella cuando está en ese momento pegar, quiere que estés y poder pegarte. No le vale que estés como medio cerca porque se va a venir, te va a pegar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Laura, el cliente siempre tiene la razón. El cliente siempre tiene la razón. Es decir, el cliente, sin pasarse, ¿vale? Pero el cliente puede hacer determinados comentarios sobre la comida que le estás sirviendo y puede hacer determinados aspavientos y puede hacer determinadas cosas que tú, como camarera, no puedes hacer. No puedes. Es decir, la que tiene más libertad, pero por inmadura, porque tiene 3 añitos mío, 3 añitos tiene la chiquitina mía, claro. La que tiene la libertad de poder, no digo que lo esté haciendo bien, pero la que tiene la libertad de poder mostrarse como es tu hija, son nuestros hijos.
Entonces, ellos tienen la razón emocional y luego lo que tú haces que es limar su conducta. Es decir, es natural, es normal y fíjate, voy a decir, es positivo que tu hija cuando sienta rabia quiera pegar, quiera defenderse. ¿Cómo? Atacando, porque la rabia te invita a defenderte atacando, igual que el miedo te invita a defenderte huyendo. ¿Vale? Ambas son emociones de defensa, pero la rabia te invita a atacar y el miedo te invita a huir. Por eso cuando sentimos rabia, el tren superior, sobre todo los brazos y los puños, se activan para la lucha, mientras que cuando yo siento miedo, se activan mis piernas para salir por patas. Esto es evolutivo. Esto no hay que explicárselo a los niños. Esto ya bien integrado. Pero me parece fundamental y súper positivo que tu hija, cuando sienta rabia, pegue. Y alguien dirá, pero si no está bien. No, pero te entiendo perfectamente. ¿Sabes Estoy por de qué? acuerdo. ¿Sabes por Estoy qué? de Porque acuerdo. tengo otro ejemplo, que es la mediana. Cuando siente rabia, lo que hacía es irse y huir y encerrarse Vale. y no querer hablar. Es curioso. Vale. Entonces, ¿la solución cuál es? A y B son correctas. La C. La C es siempre la solución. ¿Por qué? Porque hay momentos donde tienes que atacar cuando sientas rabia y hay momentos donde lo mejor es marcharse. Esa es la solución. ¿Y cómo sé en qué momento? Ah, amigo, ahí viene la inteligencia emocional, ahí viene la comunicación asertiva. Es decir, existen 3 cosas que tú puedes hacer ante una emoción, ¿vale? La primera opción, la agresiva. La agresiva es lo que tú estás comentando de Luchi, ¿vale? En el momento en que yo siento rabia, lo que yo hago es, sin filtro, porque tengo 3 años y medio, sin filtro lo que hago es soltar la rabia y la convierto en conducta. Te pego. Vale. Segunda opción, la que estás comentando de tu hija mediana. La opción pasiva. Conflicto, me marcho. Conflicto, ¿dónde está la salida? Me siento mal, me voy. Y esto es completamente evitativo. Y la tercera es la opción asertiva. La asertiva implica que tú te respetes a ti, pero que respetes al otro. Cuando tu jefe, cuando tu jefa, cuando tu pareja, cuando un amigo te dice algo con lo que tú no estás de acuerdo, si lo que haces es callarte y marcharte, seguramente luego eso tenga sus consecuencias, ¿no? Y puede ser hasta incluso que se convierta en algo a nivel corporal como una diarrea o algo a nivel de piel, ¿no? A nivel dermatológico, vale. Otra opción es, sin filtro, decirle todos los improperios que te salen por el conflicto que has tenido y luego está la opción asertiva en la cual tú vas a ejercer tu derecho de decirle a tu pareja, a tu hija, a tu jefe, a quien sea, a tu vecino, que esto no te parece bien y que no estás de acuerdo, donde te respetas a ti y por eso lo dices, porque estás en tu derecho, pero donde también respetas al otro. Es decir, cuidado, que la opción asertiva no es fácil. Y eso es lo que tú decías antes que yo entreno. Cuando mi hija Luchi me pega, yo le digo que esto me hace sentirme mal, me hace sentirme triste, porque no me estás respetando, cariño. Y eso implica ser asertivo, es decir, yo sé que tú eres pequeña y que haces esto y que es tu mejor respuesta ante tu rabia, pero que necesito que entiendas, y esto es de cara a futuro, esto es de cara a futuro, necesito que entiendas que esto no está bien. Porque hoy con 3 años y medio te lo vamos a pasar todos. Pero el día de mañana, con 21 no. Hasta incluso antes. No sé si me explico con esto. No, pero me parece muy importante porque una de las cosas que me gustaría que dejaras claro es que todo este trabajo que hacemos cuando son pequeños en las rabietas tiene su fruto en la adolescencia, a la que tienen tanto miedo las malas madres. Rafa. Todo. No hay absolutamente nada que hagamos, y abro paréntesis y añado, y que no hagamos, cierro paréntesis, que no tenga su repercusión en el futuro. Es decir, si yo no miro a los ojos de mi hijo, si yo no le llamo por su nombre, si yo no soy respetuoso con él, el día de mañana eso va a tener unas consecuencias. Y lo contrario, si yo me comunico de manera asertiva con él, pero no solamente con él, sino en los distintos contextos donde está él. Es decir, que no solamente es que yo le hable de manera afectuosa, cariñosa y cercana a mi hijo, sino que mi hijo ve que yo me relaciono con mi mujer, con mis amigos, con mis padres, con mis vecinos, de una manera asertiva, cariñosa y cercana, pues si eso no lo ve, difícilmente lo va a poder poner en marcha. Es decir, todo tiene sus consecuencias. Lo que hacemos tiene sus consecuencias y lo que dejamos de hacer también tiene sus consecuencias. Por eso es tan importante estar formados y estar y tener una manera sana de vincularnos, porque al final, fíjate que es que antes del año ya está determinado el estilo de apego.
Cuando imparto cursos en relación a la teoría del apego y les pregunto a los asistentes que cuándo creéis que el apego ya se puede evaluar y ya está configurado, generalmente te dicen a los 3, a los 4 años. No, a los 8 meses, a los 10 meses, porque ya saben si eres de fiar o no. Wow. Pero si es que es muy pequeño aún, es muy pequeño aún para hablar, es muy pequeño aún para andar, es muy pequeño aún para razonar y es muy pequeño aún para concentrarse y para descubrir una solución para el cáncer. Aún es muy pequeño para eso. Pero no es nada pequeño porque desde el vientre materno tú ya te estás vinculando con él. Y le estamos transmitiendo muchas cosas, aunque no sea de manera verbal, que también de manera verbal. Aunque no entiendan el lenguaje, entienden el lenguaje no verbal y entienden tu manera de relacionarte. Por eso, primero se desarrolla el hemisferio derecho y después se desarrolla el hemisferio izquierdo. Porque primero viene lo emocional y después viene lo racional, el autocontrol. Fíjate, autocontrol, ¿no? La capacidad para regular las rabietas. Eso viene mucho después. Y por eso nos necesitan como acompañantes. Entonces, lo que hacemos, eso que se llevan, y lo que no hacemos, eso que tienen en su casilla de debe. Y esto es algo que tenemos que asumir las malas madres. Tenemos que asumir que como no somos perfectas, que como no somos perfectos, el día de mañana nuestros hijos van a tener carencias. Es que es imposible que nuestros hijos el día de mañana no tengan carencias. Mi mujer y yo lo tenemos clarísimo. Mi mujer es maestra y yo me dedico a la psicoterapia. Mira, pues si ellos van a tener carencias, no digo nada a los demás. No, pero me no, gusta pero... porque hay también un agobio y mucha presión en esto, Rafa. Mucha presión en que los traumas futuros van a ser culpa de todo lo que hagamos. Quiero decir, vamos a hacerlo lo mejor que podamos, pero que sabemos, me gusta eso. Van a tener carencias, sí o sí, es normal, es que es normal. Es que con el ritmo de vida que tenemos, que no hace falta que lo explique porque todos lo vivimos, es decir, no es que yo viva en el planeta Tierra y vosotras vengáis de Marte, ¿vale? Es decir, que vivimos todos en el mismo lugar, en el mismo contexto y con las mismas coordenadas, ¿vale? Es imposible. Es que es imposible tener una salud mental excelente. Es que es imposible. Es decir, el primero que tiene su psicoterapeuta soy yo. El primero. Total. Yo llevo desde los 10 años con psicólogos. Desde los 10 años. Y he pasado por varios. Algunos me han ayudado más, otros me han ayudado menos. Y a día de hoy, con 42 años, hace 3 meses he vuelto a iniciar un proceso psicoterapéutico. ¿Por qué? Pues porque yo no soy igual ahora con 42 años que con 40, que con 38. Yo no soy igual siendo padre que no siendo padre. Yo no soy igual... es que no somos iguales, es que vamos cambiando. Y entonces necesitamos esas ayudas. Total. Y creo que es importante que entendamos que tener una buena salud mental es un gran proyecto, pero que es muy difícil y que somos una especie social, Laura. Que yo no puedo pretender... Y que los padres llegamos donde llegamos, las madres llegamos hasta donde llegamos. Con la formación que tenemos, padres, con los recursos, no nos olvidemos, claro, los recursos que tenemos y las herramientas que tenemos y el tiempo mínimo que tenemos. Es que no podemos hacer. Y que nuestros padres, no lo olvidemos, lo han hecho también lo mejor que han podido, pero que eso ha implicado para cada uno de nosotros una serie de carencias. ¿Por qué? Porque nuestros padres no han sido máquinas, no han sido perfectos y no han atendido todas y cada una de las necesidades socioemocionales que hemos tenido. No las han tenido. Unos lo han hecho mejor y otros peor. Fenomenal, pero no estamos aquí para juzgar. No. Estamos aquí para hacerme cargo. Yo me tengo que hacer cargo, yo, Rafa Guerrero, me toca hacer cargo de las carencias, de los agujeros y de los huecos en la crianza y en la educación de mis padres. Me toca hacer cargo. Y soy consciente, mi mujer también es consciente, de que el día de mañana mis hijos se tendrán que hacer cargo. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Y además, es que no es necesario ser perfecto. Consiste en que seamos conscientes de que vamos a cometer errores y consiste en poner soluciones y en sanar esos errores, esas heridas, esos gritos y esas malas formas o ese error que cometimos. Es que somos una especie social. Si fuéramos, si en vez de ser Homo sapiens sapiens, fuéramos dragones de Komodo o peces, no estaríamos hablando de esto. Directamente no estaríamos hablando. Pero somos una especie que necesitamos del otro. O sea, la importancia del apego, pero la importancia del apego grupal, Laura. Bueno. Somos una especie que vivimos en tribu y nos necesitamos. Pero no solamente es que los niños necesiten de su mamá, de su papá y de sus cuidadores principales. Es que el ser humano necesita de los otros. Y sobre todo necesita lo que tú dices, ¿no? Sentirte seguro, acompañado y que estás en un lugar donde te van a validar las emociones y te van a acompañar. Eso es. En el trabajo, en
en el equipo de fútbol, no sé, en el grupo que tienes de político, me da igual, religioso, en los domingos que vas a las 12 de la mañana a la iglesia de tu pueblo, fenomenal. Pero necesitamos sentirnos parte de la tribu, ¿no? Y esto es una necesidad básica del ser humano. Y nos estamos y por desgracia nos estamos alejando de esa colectividad y de esas relaciones sociales que sanan a las personas, y es tan importante la salud mental, Rafa. Así que es maravilloso escucharte y sobre todo muy importante pues reconocer y también por un lado reconciliarnos con lo que han hecho nuestros padres y nuestras madres, que yo veo a mucho adulto dañado y como muy, muy centrado en que lo que hicieron tal les ha dejado esa huella y tal, y creo que hay que reconciliarse con eso y soltar, y luego también reconocer que necesitamos ayuda, nosotras también. Es que las madres y los padres muchas veces nos encontramos en situaciones en las que necesitamos ayuda, no para nuestros hijos solos, sino para nosotros y nosotras. Quiero decir que muchas veces estamos focalizando en que ese niño tiene un mal comportamiento cuando la que necesitamos ayuda somos nosotras, porque tenemos una mala relación de pareja. Es que esto se da todos los días de la vida. Entonces, quiero decir que también nos miremos y hagamos esa reflexión y ese trabajo propio interno, porque sin autoconocimiento y sin gestión propia emocional es imposible gestionar bien las emociones como hace Rafa en todo lo que hace. Hay dos cosas, ahora que estamos terminando, Rafa, que me gusta. Laura, perdóname que te interrumpa. Sí. Hay en relación a lo que decías, hay una invisibilidad del trauma muy grande y para mí muy preocupante. Muy preocupante. Es decir, todos tenemos traumas, todos estamos traumatizados por algo o por varias cosas, todos, sin excepción, porque todos de pequeños hemos vivido. ¿Qué es un trauma? ¿Vale? Un trauma es una situación que emocionalmente superó los recursos que tú tenías para gestionarlo. Eso es un trauma. Con lo cual, con esta definición, estoy seguro que muchas malas madres dirán, bueno, pues entonces recuerdo esta situación, recuerdo esta otra, la que mi padre me dijo, la que mi madre me hizo, ¿no? Es decir, todos tenemos traumas. Eso es normativo, pero lo importante, como tú decías, es ser consciente de ese trauma, ser consciente de, pues no sé si de ese abuso, de ese maltrato, de esa negligencia, de ese no hacer caso, de no ser visto por mi padre, de no ser visto por mi madre, de no haber tenido tiempo para estar con ellos, o de que no me fomentara la autonomía, de que no me protegieron lo suficiente. Fíjate, he puesto 6, 7, 8 ejemplos y podríamos poner miles más, ¿no? Pero aquí lo importante es ser consciente de que tenemos un trauma y que ese trauma necesita ser sanado. Porque si el trauma no se sana, continúa toda la vida. Esta idea de, otra cosa mariposa, o tú no prestes atención a esto, o no le hagas caso, olvídalo, hay que pasar página, ¿no? Que estas son frases muy de nuestra sociedad, ¿no? Que son frases completamente evitativas. El minimizar las emociones que decías antes. Esto no es para tanto, venga, va, levántate, te quito la arenita de la rodilla y venga, a seguir jugando, ¿no? Cuando la niña está completamente desregulada, llorando y asustada porque se ha caído. Para ti es una tontería, pero para ella es un gran drama. Entonces eso se puede convertir en un acontecimiento traumático. Entonces el problema está en que hay muchas personas que son conscientes de que tienen una carencia, de que tienen un trauma y sufren por ello, pero hay muchas otras personas, que creo que son la mayoría, que lo que hacen es normalizar. Y ahí es donde nos critican a nosotros, ¿no? Donde exageran, o mejor dicho, donde nos dicen que la crianza respetuosa va a tener como consecuencia, Laura, niños sobreprotegidos, malcriados, niños sobreprotegidos, por el simple hecho de que estás atendiendo a tu hijo, de que te agachas, de que le miras a los ojos y de que le estás atendiendo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que hay un porcentaje muy importante de la sociedad que tiene trauma, pero trauma invisible, que no son conscientes, y lo que hacen es que, como consecuencia del trauma que tienen, te critican. Y donde no ven trauma en ningún sitio porque ellos lo han vivido, están traumatizados, ¿no? Y es una pena. Y llegar a estas personas, que es un porcentaje importante, es muy difícil. Pues están tan traumatizados, han vivido esas situaciones de negligencia, de abuso, de maltrato, ¿no? de abuso de cualquier tipo, Laura, que no lo pueden ver. Que no pueden ver. Es algo que hace tanto daño, Laura, que no lo pueden ver en sí mismos. Y entonces lo reaccionan con la crítica hacia el otro. Y aquí tenemos un problema muy grande, ¿no? Que es el invisibilizar el trauma y el ver el trauma en el otro cuando en realidad lo tienes tú.
No sé si me explico, ¿no? Es decir, tú vas a traumatizar a tu hijo, le vas a hacer un ñoño, le vas a hacer un malcriado y le vas a hacer le estás sobreprotegiendo por atender sus emociones, no digo por dejarle hacer lo que le dé la gana, cuando en realidad la raíz y el problema lo tienes tú, porque no eres capaz Total. de poder conectar con tu trauma, de poder conectar con tus carencias, porque fuiste un niño no visto, porque fuiste víctima de abuso, fuiste víctima de maltrato, etcétera, etcétera. Por eso te digo que primero mirémonos a nosotras, a Primero nosotros y nosotros. Primero. trabajemos. Respecto a esto que dices, para terminar, que quería que tocaras el tema de los límites, que ya sabes que es tan importante, que siempre lo tenemos ahí como foco de poner límites y normas, y que realmente la educación respetuosa sí que habla de límites y de normas, por supuesto, y de autocontrol, como tú decías. A mí hay una cosa que me animó mucho a saber que los límites eran importantes, que no sé si te escuché a ti o a quién, o dime si me equivoco, pero era escuchar que si aprenden sobre los límites sabrán ponerlos cuando sean adultos. Esto me encantó. Porque esto va muy en contra de lo que estabas diciendo, de decir, no te equivoques, que es que le estamos Claro. dando herramientas para que el día de mañana sepan también. Pero eso pasa con todo, Laura. ¿Por qué es tan importante que con nuestros niños pequeños hablemos? Y fíjate, podría coger cualquier temática, ¿eh? Venga, random, abuso sexual. ¿Por qué es tan importante que yo a mis hijos les hable de abuso sexual y les diga qué es abuso sexual y qué no es abuso sexual, qué se permite y qué no se permite, qué tiene que ser consentido y qué no tiene que ser consentido? Es decir, hablarles de todo esto es fundamental porque les ordenas metafóricamente la estantería para que el día de mañana sepan si están siendo abusados o no, si se están aprovechando de ellos o no. Lo mismo pasa con cualquier otra cosa. Es decir, el hecho de que yo a mis hijos les hable o a mis alumnos en el aula, ¿no? Les hable de una emoción como es la rabia, les hace ponerle nombre, esto se llama rabia, esto es normal, esto es sano, y cuando uno siente rabia, tiene ganas de pegar. Y el hecho de que les digamos, como comentábamos antes, ¿no, Laura? A nuestros hijos que cuando sienten rabia, que tengan ganas de pegar, eso es normal. Esto hay que decírselo, porque si no se sienten mal. Porque si no, el mensaje con el que ellos se quedan es yo soy malo, yo soy tonto, ¿no? Pero sobre todo el yo soy malo. Porque claro, cuando estoy muy enfadado, papá, tengo ganas de pegar. Y tú le dices, ya, pero que eso está mal. Sí, sí, está mal. Pero antes de estar mal, le tienes que decir que es normal. Que papá, que mamá, que la abuela, cuando está enfadada, también tiene ganas de pegar. Que yo también, que todos somos animales y que todos tenemos esos instintos pues de ataque y de huida, y que cuando yo tengo un conflicto, lo primero que me sale, Laura, es huir. Es decir, venga, venga, aquí no ha pasado nada. Eso es lo primero que me sale. Y que cuando siento rabia, lo primero que me sale es dar un bofetón y tirar por la ventana a mi hijo. Eso es lo primero que me sale. Pero que una cosa es que te salga y otra cosa es que lo hagas, ¿no? Y por eso hay que aprender a gestionar todo esto. Con los límites pasa exactamente lo mismo. Si yo a mis hijos les enseño a poner límites y sobre todo les pongo límites, el día de mañana serán capaces de poner límites. Pero igual que si te digo que si yo a mis hijos o las profesoras en el colegio les enseñan inglés, el día de mañana sabrán inglés. Lo mismo. Es que es un idioma. Es el idioma de poner límites, es el idioma de lo que es abuso sexual y lo que no es abuso sexual, es el idioma de qué es la rabia, es el idioma de lo que es el miedo. Es decir, consiste en hablar de ello, porque hablando de ello vamos configurando esa estantería. De lo que no se habla en casa no existe. Y por eso hay que ponerle nombre. Y por eso hay que tratar de hablar de estas cosas que son desagradables, pero que es fundamental hablarlas en casa lo antes que podamos, ¿no? Pero de todo, o sea, es que hay que hablar de todo. Hay que hablar de orientación sexual en casa, hay que hablar de drogas, hay que hablar de sexualidad, hay que hablar de abuso sexual, hay que hablar de emociones, hay que hablar de todo. Porque en el momento en que De acoso le escolar. ponemos nombre, de acoso escolar, eso es. Es decir, claro, fíjate, a mí me resulta muy gracioso con mis hijos. Mis hijos tienen 4 y 6 ahora mismo. Y entonces, claro, yo les hablo mucho de lo que es un castigo, lo que no es un castigo, lo que es chantaje y lo que no es chantaje. Entonces, claro, ¿esto qué ocurre? Que ellos incorporan el lenguaje y están aprendiendo qué es chantaje y qué no es chantaje, qué no es chantaje. Entonces, en muchas ocasiones mis hijos me dicen, jo, papá, es que esto que nos dices es chantaje, ¿no? Es decir, claro, les genera dudas porque no lo captan a la primera. Porque captar el chantaje
por seguir con el ejemplo, es muy difícil, ¿no? Entonces, venga, chicos, cuando recojáis el cuarto de los juguetes, entonces comeremos. Papá, eso es chantaje, ¿no? Bueno, pero me gusta, porque ya tienen esa, y esto lo comenta mucho que decías al principio, José Carlos, ¿no? Tienen ese pensamiento crítico y tienen la capacidad de decir, oye, papá, ¿esto no es chantaje? Oye, papá, ¿esto está bien? Oye, A mí las mías me lo dicen también. claro, pero eso está guay. Eso está guay porque si no los convertimos en autómatas que lo que hacen es acatar todo lo que decimos desde el paradigma de la obediencia. Y yo no quiero que mis hijos obedezcan. Yo quiero que mis hijos entiendan por qué es importante recoger el cuarto de los juguetes. Porque es importante, ¿no? Y esto implica el que tengan un pensamiento crítico y para eso hay que hacerles dudar. Y para eso hay que... O sea, que los límites es que entiendan realmente el por qué lo Claro, por qué los claro. pones. Es decir, no es que haya que recoger el cuarto de los juguetes porque lo diga yo, sino que hay que recoger el cuarto de los juguetes por una serie de motivos, ¿no? Es decir, para que cada cosa esté en su sitio y que cuando vayamos a buscarla, que esté en su sitio, la podamos encontrar fácilmente. O para que cuando entre por la noche, que no me tropiece con el tractor de Playmobil y me pegue un piñazo contra el suelo. Es decir, bueno, pues date cuenta que el cerebro del niño es completamente caótico, Laura. O sea, los niños vienen con un cerebro completamente caótico y tú tienes que hacer esa reforma y tú tienes que hacer esa organización. Tienes que pasar del caos a un cerebro medianamente ordenado. Y entonces, bueno, pues los niños son muy anárquicos. ¿Y qué necesitan? Estructura. Para pasar de ese caos a cierta organización, a cierto orden, tienes que poner normas y límites. Esto se puede, esto no se puede. Esto habitualmente no se puede, Laura, pero hoy, venga, va, haremos una excepción. Y las normas y los límites están muy conectados también, Rafa, con las rutinas, ¿no? Que realmente ordenan mucho la cabeza de los niños las rutinas. Claro, y sabemos, claro. además nos pasa, ¿no? En momentos que hay vacaciones o en momentos que de repente pues hay un viaje, salimos de la rutina y muchos niños caen en más rabietas, porque de repente tenían como su estructura mental súper organizada, ¿no? Claro. Date cuenta que el cerebro del ser humano, ya no digo el de los niños, ¿no? El cerebro del ser humano está constantemente en esa dualidad entre conexión y desconexión, orden, desorden, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando estamos trabajando durante la semana llega un momento, ¿no? El jueves, el viernes, en que ya necesitamos una desconexión, donde hay determinadas cosas que se flexibilizan o donde hacemos otras dinámicas que son diferentes a las que hacemos durante el día a día, ¿no? Cuando llega el momento de vacaciones, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y cuando están a punto de acabar las vacaciones, ya estamos diciendo, ya necesitamos rutina, ¿no? Es decir, que constantemente estamos metidos en esa dualidad, ¿no? O en esos extremos de, pues cuando estamos metidos en rutina, necesitamos esa desconexión de la rutina para romper, ¿no? Y para que no haya tanto horario o tanta rigidez o esta misma dinámica, sino que cambiemos de tarea. Y cuando estamos ya metidos en ese caos y en ese desorden, ¿no? Que esto se ve muy fácilmente, ¿no? En las vacaciones de verano, ¿no? Que son las más largas con diferencia, llega un momento en el cual tanto adultos como niños necesitamos esa estructuración, sin llegar a la rigidez, pero sí que siendo rigurosos. Y eso es una necesidad también de nuestro cerebro. Necesitamos, como decíamos al principio, Laura, predecir. Yo necesito predecir a mi padre, a mi madre, pero también necesito saber lo que voy a hacer mañana. Y hay quien predice más a largo plazo y hay quien predice más en el momento prácticamente, ¿no? A ver mañana qué tengo y a ver a qué hora me tengo que levantar y a ver qué tengo que hacer. Eso les ayuda mucho a que no salten tantas rabietas, ¿eh? Claro. Porque a mí, por ejemplo, la parte de que ellas sepan por la mañana qué ropa se van a poner, la dejamos preparada por la noche. Hay ciertas cosas que te ayudan a que luego la dinámica no explote. Eso es. Claro, si nos anticipamos y somos conscientes de que si yo sé que el conflicto, por ejemplo, nosotros también nos pasa con nuestra hija, ¿no? Con nuestro hijo no, pero con nuestra hija sí que nos pasa mucho con el tema de la ropa, ¿no? Que esto es muy habitual, ¿no? Con las niñas pequeñas, que quiere elegir su ropa. Bueno, pues si llegamos a un acuerdo, el que sea, ¿no? Opciones limitadas o a que determinados días elige ella, otros días, pues si toca ir al cole, pues ya está, este es el uniforme que tienes, en caso de que el cole tenga uniforme, ¿no? Pero, como dices tú, si somos capaces de anticiparnos, eso va a evitar o por lo menos a disminuir una rabieta futura. Yo también lo hago con mis hijos, ¿no? Aunque sea día de cole. Chicos, vamos a preparar la ropa de mañana. Ya está. Y ya hemos elegido las braguitas, los calzoncillos y los calcetines, porque el resto es uniforme y no hay elección. Ya hemos elegido lo que se puede elegir, ya está, y lo dejamos preparadito para mañana. Bueno, pues es una manera de que al día siguiente
pues la probabilidad de rabieta o la probabilidad de conflicto, la probabilidad de no sé si cogerme los calzoncillos rojos o cogerme los amarillos, pues que haga que empecemos el día un poquito mejor. Es una manera de anticiparnos. Y esto ya lo decía Freud. Freud decía que la anticipación es uno de los mejores mecanismos de defensa que tenemos. Es decir, vamos a incorporarlo como recurso. Vamos a anticiparnos, vamos a prever y vamos a organizarnos. Fantástico. Qué maravilla, Rafa, porque creías que nos iba a faltar tema. Llevamos 1 hora y media ya, un poquito más. Bueno, pues nos quedan muchas preguntas, pero era una manera de aproximarnos a este libro maravilloso, Menuda Rabieta, que me está leyendo estos días y que me gusta no solo porque da las claves y muchísima información, cada capítulo termina con las claves importantes, que esas son las que nos tenemos que tatuar, pero además también con casos prácticos que nos vamos a sentir muy identificadas y me gusta mucho, Rafa, cómo te has acercado en este libro, cómo te has abierto, cómo reconoces incluso cómo tu cercanía a estos temas era de una manera cuando dabas tus primeros talleres y cómo fuiste evolucionando. No vamos a hacer spoiler, que se lo lean, pero de verdad que me ha encantado. Luego aquí también profundizas en los 4 tipos de cerebros según los colores, cómo tú haces, en las 4 claves de las rabietas, al final. Imprescindible este libro de Rafa, Menuda Rabieta. Pues y seguir escuchándote, seguir aprendiendo, que sigas apareciendo por esta ventanita del Club de Malas Madres. Yo quiero que cierres tú este podcast, Rafa, pues con un mensaje final de todo lo que hemos hablado que le quieras regalar a las malas madres. ¿Qué les quieres decir a mis malas madres queridas? En primer lugar, volver a agradecerte, Laura, tu invitación y tu cariño, que ya sabes que siempre es un placer colaborar con vosotras. Y nada, a las malas madres les digo que, bueno, que estamos en el camino, ¿no? Que a medida que vamos aprendiendo, lo vamos poniendo en práctica, que es difícil, que somos una generación bisagra, porque como comentaba antes Laura, venimos de una ceguera emocional, de un analfabetismo emocional muy grande, ¿no? Donde no se nos ha permitido expresar emociones y hasta incluso sentir determinadas emociones, donde se nos ha condicionado mucho en el ámbito emocional, ¿no? Pues esto sí lo puedes sentir, sí que puedes estar alegre o tienes que estar alegre, pero no puedes sentir miedo ni puedes sentir rabia. Y creo que ante nosotras, malas madres, tenemos una gran oportunidad. Y es esto que estamos comentando, ¿no? De que somos una generación bisagra, solamente haga falta alguna que otra más, alguna generación que otra más, porque esto es un proceso largo, ¿no? Es muy transgeneracional, pero que tenemos la oportunidad de reconocer que vamos a cometer errores, ajustar las expectativas, como decíamos antes, y que no pasa nada, que es muy sano, que es muy bonito cometer errores, que lo importante es que seamos conscientes y que seamos capaces de sanar y de pedir perdón de las 1000 maneras que hay de pedir perdón a nuestros hijos por el error que hemos cometido, sanarlo y aprender de ello, ¿no? Que sois fundamentales en la educación de vuestros hijos y que, bueno, que la salud mental de nuestros niños y la nuestra está en juego, que si necesitamos pedir ayuda, que la pidamos, que no pasa nada. Al contrario, yo diría que es sinónimo de fortaleza y de ser consciente de cuáles son nuestras características. Y es que como especie necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Yo me dedico mi día a día a acompañar a muchas familias y a muchas personas adultas y a niños en su proceso psicoterapéutico y soy el primero que también tengo mi espacio para ir integrando esa parte profesional con esa parte personal, familiar, de padre, de hijo, de hermano, esos miles de roles que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, que nos hagamos cargo. Iba a decir, no tengáis miedo. Sí, claro que sí. Tened miedo, tened mucho miedo, pero apoyaos de la gente que realmente podemos apoyarnos y que si necesitamos ayuda profesional, que la pidamos, que para eso está. Hagamos comunidad, hagamos tribu y es un gran reto, como dices, el que tenemos en nuestras manos, pero es emocionante y mucho más bonito si tenemos a grandes maestros como tú a nuestro lado. Muchas gracias, Rafa. Ha sido un placer. Gracias a ti, Laura. Un besito muy fuerte y nada, nos vemos en la siguiente. Gracias. Chao. Gracias, malas madres.